Estas chicas tan bellas solo se encuentran una vez en la vida y por lo general no muestran ninguna atención. Pero sucedió que la vida del personaje principal se llenó de bellezas y ni siquiera se dio cuenta. Las muchachas eran diferentes en carácter y apariencia, pero cada una era atractiva a su manera. Y lo único que las unía eran sus sentimientos por Carl, que por alguna razón parecía un buen tipo para todos. El héroe mismo, por completo accidente, terminó en ese mundo donde conoció a nuevas novias. Cuando el joven abrió los ojos, al principio no comprendió qué había cambiado en él. Había gente desconocida con una intensa ansiedad en sus rostros. Carl estaba seguro de que murió en el laboratorio mientras guardaba documentos importantes para su mundo. Solo la ausencia de dolor le dijo al héroe que algo andaba mal con su condición. Tan pronto como Carl vio su nueva cara, se dio cuenta de cuánto cambiaría su vida. Resultó que el tipo cuyo cuerpo el héroe accidentalmente se apoderó había muerto recientemente en un terrible accidente automovilístico. Y así sucedió que Carl renació en el cuerpo de este pobre tipo que accidentalmente perdió su vida. El dueño anterior del cuerpo no poseía ninguna habilidad o habilidad notable en la vida, por lo que su vida terminó tan insignificantemente que el héroe simpatizó con este desconocido. Hasta el final, le pareció a Carl que iba a abrir los ojos y encontrarse de nuevo en su vida pasada. De hecho, Carl ya no quería ser un estudiante que trabajaba constantemente para otros. La pregunta era cómo el héroe se adaptaría a un mundo desconocido y a una nueva familia. El niño tenía padres maravillosos, pero Carl no conocía a estas personas en absoluto, así que se sentía incómodo. Todo a su alrededor le parecía extraño e incomprensible al joven después de haberse mudado a otro mundo. Pero lo que más sorprendió a Carl fue su habitación, que estaba llena de todo tipo de aficiones de su exnovio. A su predecesor le gustaban tanto el anime y el manga que llenó toda la habitación con ellos. Había todo tipo de estatuillas en los estantes del joven que se dedicó por completo a este trabajo. Mientras que Carl nunca había tenido un cómic en sus manos y mucho menos comprado una figura, así que Carl tendrá que hacer un gran esfuerzo para encajar en este extraño mundo. El tipo no tenía ninguna duda de que los cambios en su comportamiento se harían notar rápidamente. Carl no entendía absolutamente nada de las cosas que eran importantes para el dueño anterior. No de inmediato el héroe notó otra cosa que era muy necesaria para su comprensión de este mundo. La terrible verdad fue revelada a Carl cuando se dio cuenta de que el dueño del cuerpo había interpretado a muchos personajes. Carl no estaba dispuesto a hacer esto, para no despertar las sospechas de sus padres, pero al tipo no le importaba empezar de a poco porque no le disgustaba leer cómics. La primera portada resultó ser tan fuera de lugar para Carl que una vez más sintió remordimiento, pero era imposible volver a su mundo. Así que el joven tuvo que acostumbrarse. Muchas de las historias eran parcialmente familiares para Carl, aunque no las había leído en su vida pasada. Resultó que al anterior dueño del cuerpo le gustaban las novelas con finales muy inesperados. Por curiosidad, Carl decidió leer varios de ellos para entender mejor a su predecesor. El joven no podía haber imaginado que esto finalmente lo llevaría a pasar toda la noche leyendo. Pero el resultado de la preparación fue tan bueno que su madre no sospechaba nada. Como buen hijo, Carl ayudaba a sus padres con su restaurante aunque sabía poco sobre el negocio. Y los primeros invitados llamaron la atención del joven, puesto que los había visto en algún lugar antes. La muchacha no se avergonzó de aferrarse al muchacho, que se parecía mucho a ella. Wally con cuidado se alejó de su hermana Rally, que a veces cruzaba la línea. Sus nombres le decían al héroe que se había encontrado en algo más que otro mundo, porque frente a él había personajes de un libro. No había duda de que Rally y Wally existían en uno de los cómics de amor. Y ahora Carl vio a estos dos con sus propios ojos, lo que le hizo olvidarse por completo del restaurante. Todo este tiempo Carl creía que su renacimiento sería simple, pero todo resultó diferente. Al final de su vida, el joven murió en un laboratorio debido a un accidente de fuego, y por casualidad, el héroe se encontró en el cuerpo de un personaje menor en una de las populares historias de amor. Así que, para vivir una vida larga y pacífica, Carl no debe atraer la atención de los demás. Aunque Wally parecía amable, tenía demasiadas historias importantes. Lo último que el héroe quería en el mundo era influir accidentalmente en el desarrollo de los acontecimientos en el mundo del libro. Por esta razón, Carl se sumergió por completo en la vida discreta de un personaje secundario. Gracias a sus conocimientos, Carl pronto obtuvo buenas calificaciones en la escuela y entró en la universidad. Incluso allí, continuó destacándose solo a través de sus estudios, para no atraer la atención de los demás. Pero todo esto no fue suficiente para un hombre que no quería actuar bajo la influencia de la trama general. So-sun, el héroe, hizo algo que su predecesor nunca había hecho en su vida. El tipo se dedicó por completo a los deportes con la esperanza de que cambiara radicalmente su destino. Incluso en su vida pasada, Carl nunca entrenó tan duro porque usó su cerebro. Pero de repente, sintió una revelación en el entrenamiento que rápidamente se enamoró de las profundidades de su alma. Así que, cuando llegó el momento de entrar en la universidad, el héroe estaba completamente listo para una nueva vida. Mucha gente le prestaba atención a Carl, pero a él no le importaba. El tipo intentó mantener un perfil bajo para no eclipsar a los héroes de esta historia. Tuvo la suerte de conocer a un buen amigo en la forma de Sam Myers, quien apoyó todas las ideas del héroe. Solo que este tipo no tenía miedo de la apariencia de Carl, que había cambiado más allá del reconocimiento en un corto periodo de tiempo. Carl no era un perdedor insignificante, sino un bruto fuerte y poderoso que podía hacer cualquier cosa. La vida en este mundo pasó desapercibida para el héroe, y pronto se dio cuenta de que no volvería. Carl logró acostumbrarse completamente a la nueva rutina, aunque eligió un camino difícil para sí mismo.
Últimamente, ha estado entrenando constantemente para prepararse para cualquier eventualidad. Una vez que el tipo entró en el mundo del libro, entonces incluso los extraterrestres podían aparecer en él. Y el joven no quería perder ante los extraterrestres solo porque tenía un cuerpo débil. Antes del comienzo del nuevo año escolar, Cal tenía un buen presentimiento porque se había vuelto increíblemente fuerte. Pero el joven ni siquiera podía imaginar que conocería a Maya entre las chicas de su clase. Pero lo peor fue que Wally también entró en esta misma institución educativa. No importa cuánto intente el héroe evitar a estas personas, todavía aparecían cerca. Carl tenía la sensación de que el destino se reía deliberadamente de él y de sus modestos planes. Para estar al tanto de todos los eventos, el chico escuchaba discusiones de Wally con Maya. Así que fue el primero en adivinar que la trama principal de la historia ya había comenzado no hace mucho tiempo. Maya buscó activamente la atención de Wally, pero estaba ocupada por pensamientos de otra chica. Sus conversaciones solo fueron interrumpidas por la maestra, quien les anunció el traslado de un nuevo estudiante. Esta mañana, Wally conoció a una chica que, por alguna razón, no podía salir de su cabeza. Y sucedió que el profesor estaba hablando de esta misma estudiante cuando la invitó a la clase. Su nombre era Rika, y la chica recibió uno de los papeles principales en la trama del cómic. Era tan dulce y alegre que a todos los chicos de la clase les gustó al instante. Desde el principio, Rika poseía un encanto que era difícil de desarrollar para cualquier otra chica. Y solo el héroe era cauteloso con la nueva chica, ya que no quería acercarse a los personajes. Recordó lo popular que Rika había sido con los lectores en su mundo pasado. Y esto significaba que Cal tenía que comportarse distante e incluso groseramente con esta chica. Pero la maestra eligió un asiento para la nueva chica en la clase justo entre Cal y Wally. En ese momento, Wally aún no reconocía a Rika como la misma chica que había encontrado esa mañana. Pero la chica notó inmediatamente al tipo grosero que no la ayudó en su reunión matutina. El maestro no se detuvo por el hecho de que los dos estudiantes no estaban muy bien dispuestos el uno hacia el otro. Así que la chica y el chico tenían que ser vecinos, a pesar de todos los inconvenientes de tal cercanía. Toda la apariencia de Rika mostraba lo poco preparada que estaba para comunicarse con Wally. Sin embargo, la muchacha actuó con honestidad, pues le dio al muchacho lo que había encontrado en la mañana. En esta situación, el héroe solo soñó con ser transferido de esta clase a otra lo antes posible. Pero a pesar de todo su deseo, no podía dejar a Sam Myers completamente solo entre otras personas. Hasta ahora, Carl había estado interesado en leer cómics. Pero todo esto fue solo por el bien de una buena cubierta. Cualquier información del manga era útil para el héroe que quería prepararse para giros inesperados. En ese momento, Wally sintió la necesidad de hablar con Rika, que no había tenido tiempo de conocer a los chicos. El tipo era tan persistentemente que la chica finalmente cedió a él y fue a hablar. Carl no podía perderse una buena oportunidad para aprender más sobre los personajes. Pero tan pronto como salió al pasillo, los estudiantes se alejaron de él. Carl parecía el hijo de un jefe de la mafia, aunque sus padres solo poseían un restaurante. Pero este efecto disuasivo le hizo bien al tipo que no quería hacer nuevos amigos. Ahora era más importante para Carl recopilar toda la información sobre la conversación entre Rika y Wally. Esto se debe a que aún no había estudiado la personalidad de los personajes, por lo que tenía problemas para predecir sus acciones. Los chicos solo podían hablar en privado en un lugar que estaba justo detrás de la escuela. Wally llamó a chica nueva, solo para disculparse por la escaramuza de la mañana. Carl llegó justo a tiempo para atrapar a Wally en una posición tan embarazosa e incómoda. Rika claramente no esperaba que el tipo tomara lo que les había pasado tan en serio. Resultó que Rika no tenía intención de enojarse con su compañera de clase, ya que era una buena chica. Para ella, la reunión de la mañana era una insignificancia. No valía la pena preocuparse. Por eso, la muchacha no guardaba rencor contra Wally, a quien le importaba resolver todos los malentendidos. Desde los arbustos, Carl podía oír claramente esta extraña conversación, durante la cual los personajes estaban haciendo las paces. Como él pensaba, la chica rápidamente le perdonó al chico, aunque él no esperaba tal giro de los acontecimientos. En su vigilancia, el héroe se olvidó por completo de que alguien más podría notar sus acciones. Y así sucedió que pronto Carl fue llamado mientras estaba haciendo algo que no era lo más apropiado. Resultó que Sara era la que lo buscaba, y pocos se atrevieron a discutir con sus palabras. Todo esto porque la chica era hija de una familia influyente, lo cual era muy notable. Se le dio un papel menor en la trama ya que tuvo poca interacción con Wally. Pero incluso al lado de una chica así, el héroe tenía que comportarse con más cuidado y modestia. En ese momento, el tipo no podía pensar en nada mejor que hacer que elegir rápidamente decoraciones para la oficina. No estaba claro por la cara de Sara lo que exactamente pensaba sobre la extraña decisión de Carl. Pero el héroe se mantuvo tan seguro y tranquilo que era difícil no confiar en sus palabras. Así que Sara aceptó este regalo para la oficina, aunque ella lo consideró poco notable. El héroe ni siquiera podía imaginar que esta chica selectiva aceptaría inesperadamente su idea. En ese momento, no tenía idea de que muchas chicas le prestaran atención. Sara había estado persiguiendo a Carl en secreto desde el comienzo del año escolar, pero él solo pensaba en la trama. La niña había estado soñando durante varios días con ir a la cantina con Carl, pero no tenía idea de que esta comida no le convenía debido a sus preferencias de sabor. El joven intentó explicarle a Sara que su gran idea acabaría en el mismo principio. Pero Sara había entrenado específicamente, probando diferentes tipos de comida más común de antemano. Ella vino al restaurante de Carl varias veces y allí eligió el plato más agradable para sí misma.
Pero Carl sabía que a la chica no le gustaría la comida de la cafetería. Sara estaba muy equivocada cuando pensó que los estudiantes serían alimentados con delicias inusuales. Sara estaba tan acostumbrada a comer algo inusual que no estaba lista para probar la comida normal. Para el joven aristócrata, tal comida había sido hasta ahora una barrera insuperable para la nutrición. Incluso el héroe no sabía cómo ayudar a la pobre chica en una situación tan difícil para ella. Ni siquiera Cal podría encontrar algo sabroso para los estudiantes para una dama tan exigente. Si no fuera por la aparición de Aaron, que era el asistente de la dama, todo podría haber terminado tristemente. Con la llegada de Aaron, todo el estado de ánimo romántico de Sara se evaporó rápidamente por completo. El asistente trató a Cal con desprecio, considerándolo un amigo indigno para Sara. Cada vez Aaron accidentalmente puso a Sara en una situación incómoda, de la que él mismo no se dio cuenta. Si el tipo hubiera sabido que a Cal no le importaban sus palabras, se habría comportado de otra manera. Y así Sara constantemente defendía a su amiga de los ataques de su asistente, que quería lo mejor para ella. Pero Aaron se obstinó y no se dio cuenta de que sus acciones solo tensaban más a la joven. Así que una vez más, Sara tuvo que huir con Aaron para que no dijera nada innecesario. Hasta el final, el asistente creyó que estaba protegiendo a Sara de su compañero de clase, pero a Cal todavía no le importaba lo que Aaron dijera, que no significaba nada para él. Excepto por esos momentos extraños, the rest of the hero's life went on calmly and quietly. El tipo disfrutaba el hecho de que nadie se atreviera a acercarse a él. Esto es exactamente lo que Carl estaba buscando desde el principio cuando quería que los personajes no lo tocasen. Como resultado, solo Sam Myers no tenía miedo de comunicarse con un amigo que había conocido desde la infancia, y al héroe le gustaba el hecho de que la gente tratara de evitarlo solo por su impresionante apariencia. Carl daría mucho por ser dejado solo y pasar desapercibido por cualquiera de los personajes. Pero en ese mismo momento, todos los sueños de Carl fueron destruidos, porque Rika apareció cerca. Era esta chica a la que el héroe no quería acercarse, pero a Rika no le importaban los deseos del tipo. Rika actuaba dulce y alegre porque tenía un estilo de comunicación tan agradable desde la infancia. Tan pronto como vio una cara familiar en la parada de autobús, la niña pidió ayuda sin ningún problema. Resultó que Rika no estaba familiarizada con la ciudad, ya que se había mudado allí recientemente con su familia, así que usó todo su encanto para obtener las respuestas que necesitaba. El comportamiento de la muchacha sorprendió tanto al joven que no pudo encontrar qué decirle en respuesta. Rika no se avergonzaba de hablar con un chico que apenas conocía porque necesitaba ayuda, pero el héroe se encontró en una situación inusual, ya que prefería la soledad a la comunicación. En esta situación, el tipo no tenía idea de qué hacer para que Rika dejara de acosarlo. De alguna manera, Rika se convirtió en la segunda persona que no se sintió intimidada por la apariencia del héroe. La chica se sentó más cerca del chico durante la clase, así que pudo mirarlo de cerca. Por eso estaba segura de que Carl era un buen hombre, a pesar de su apariencia amenazante. Para el héroe, esto solo significaba que en poco tiempo se había enredado en una amistad no deseada. El tipo ni siquiera podía imaginar que uno de los personajes importantes le prestaría atención tan rápidamente. Rika claramente no quería dejar el lado del tipo porque necesitaba ayuda para encontrar su camino. Esta es una de las razones por las que Carl no tuvo la oportunidad de ahuyentar a la chica alegre. Todos los planes del héroe para una vida tranquila fueron destruidos instantáneamente por un encuentro con Rika. Todo porque la chica planeaba convertirse en una verdadera amiga de la tímida y silenciosa estudiante. Muy rápidamente, el joven se dio cuenta de que asustar a la nueva chica era una tarea inútil e ingrata. Rika era una de esas personas que podía percibir cualquier palabra como algo interesante y emocionante para ella. Así que el joven no tenía más remedio que seguir amenazando con su apariencia. Pero Rika ya había descubierto la verdadera identidad de Carl, así que no les prestó atención. Resultó que todo este tiempo la niña necesitaba ayuda para llegar a casa. Ella se había mudado recientemente y ya había logrado confundirse sobre las estaciones necesarias en esta ciudad. Desde su renacimiento, Carl había estudiado la zona tan bien que podía explicarlo todo con los ojos cerrados. Rika tuvo suerte de encontrarse con un tipo tan listo que estaba dispuesto a ayudar. Lo único que molestaba a Carl era que no sabía mucho sobre la historia y el carácter de la alegre Rika. Nunca terminó de leer la historia principal del libro porque estaba sin terminar. Pero cualquier información de Rika sería útil para Carl, que estaba tratando de mantener un ojo en Wally. Con la ayuda de Rika, el héroe tenía una mayor oportunidad de influir en la trama de la historia, guiándola correctamente. Así que desde ese momento, Rika se convirtió en un medio para que Carl lograra su objetivo en la vida. Carl sabía cómo cuidar bien a las chicas para que se sintieran cómodas en su compañía. Pero había una sensación de que Rika era feliz incluso con una palabra dura de Carl. Rika solo ahora admitió que había sido un largo tiempo desde que se había permitido tener tal diversión fuera de la casa. Todo esto es porque durante mucho tiempo ella estaba haciendo realidad el sueño que dejó atrás en su ciudad anterior. Rika era una de las modelos famosas, por lo que no tenía tiempo para amigos, pero ahora todo había cambiado radicalmente. Como Rika ya no tenía que trabajar tanto, tan pronto como Carl notó que la chica era diferente de la foto, se enfrentó a la ira de la nueva chica. Y en ese momento, el héroe se salvó de una pelea solo por la llegada del tren que Rika necesitaba. Incluso en compañía de una chica tan hermosa, Carl constantemente atrapaba miradas curiosas en sí mismo. Carl se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo al hecho de que constantemente atrae la atención hacia sí mismo debido a su apariencia.
No le fue fácil hacer frente a las eternas preguntas de Rika, que no podía permanecer en silencio por mucho tiempo. Pero el tipo ya había asumido la responsabilidad del viaje de la chica a casa, así que era demasiado tarde para negarse. Así es como Cal pronto acompañó a Rika al tren correcto, para que definitivamente no se perdiera. Con su apariencia, Rika mostró en la despedida que definitivamente se comunicaría con Cal mañana. Pero todo este tiempo, el héroe trató de evitar la amistad con personajes que eran solo parte de la historia, así que no podía entender por qué Rika se acercó a él y no al guapo Wally. La mañana siguiente en la universidad comenzó con calma para el héroe, que trató de no ser visto. Pero ya durante el almuerzo el tipo escuchó una voz femenina familiar que finalmente lo encontró. Todo este tiempo, Rika trató de asegurarse de que Carl ya no estuviera solo. Así que se compadeció del tipo, que incluso almorzó lejos de todos los demás estudiantes hasta el punto de las lágrimas. El héroe nunca logró explicarle a la chica que había elegido este camino para sí mismo desde el principio. Durante algún tiempo, Rika trató de persuadir a Carl para que dejara de esconderse de la gente. Pero pronto, se dio cuenta del almuerzo que el tipo había tomado con él y dirigió su atención a él. Cal no esperaba que la atención de Rika estuviera tan distraída, porque ella había estado al borde de las lágrimas, y ahora, Rika solo pensaba en la deliciosa comida que el tipo siempre llevaba con él. Era difícil resistir tal terquedad y curiosidad, así que Cal tuvo que compartir. Como él pensaba, Rika apreciaba el plato que su familia había estado desarrollando durante muchos años. Desde ese momento, la chica olvidó por completo que había estado triste recientemente debido a la soledad de su amiga. Rika misma le hizo compañía a Carl, así que ya no se preocupaba por su condición. Como resultado, incluso intercambiaron comida, algo que el héroe nunca había hecho antes en su vida. Y la primera experiencia resultó ser terriblemente dulce, ya que a Rika le gustaba añadir mucho azúcar. Como hijo de cocineros, Carl sabía bien que el consumo de azúcar era perjudicial para la salud. El joven vigilaba cuidadosamente no solo sus deportes, sino también su dieta, por lo que usaba sal con más frecuencia. Pero Rika encontró estos hábitos alimenticios tan extraños que solo se rió. Los dos habrían permanecido solos durante mucho tiempo si otros estudiantes no se hubieran dado cuenta de ellos. Sara no podía permitir que las relaciones amorosas se desarrollaran en el campus. De hecho, la chica no entiende todo de esa manera. Pero en una situación así, era difícil pensar en otra cosa. La aristócrata había tenido sentimientos por Cal durante mucho tiempo, así que su comportamiento la ofendió mucho. La chica no pudo mantenerse alejada cuando vio a dos estudiantes teniendo una conversación tan agradable. Pero Carl todavía no entendía de qué lo acusaba exactamente su amigo, que estaba monitoreando las reglas en la universidad. Como de costumbre, Aaron, que siempre y por todo regañaba a Carl, vino en ayuda de la dama. El héroe trató de evitar el conflicto con este hombre tanto como fuera posible. De repente, Rika vino en ayuda de Carl, atrayendo toda la atención hacia sí misma. Sara no esperaba que la nueva chica fuera tan sociable y curiosa, incluso con ella. Resultó que Rika había oído varios rumores sobre Sara, que tenía un apodo. Pero para la aristócrata esto era una novedad, ya que rara vez interactuaba con otros estudiantes. Rika, por la bondad de su corazón, le contó a Sara todo lo que había aprendido sobre ella recientemente. Y esta información enfureció a Sara, porque dañó seriamente su alto estatus. ¿Pero qué podía hacer un estudiante rico contra los rumores que se estaban extendiendo por todas partes? Rika no veía ningún problema con esto, ya que trataba bien a todos. Rika no tenía idea de que sus palabras habían avergonzado increíblemente a la joven, pero Sara tenía problemas más importantes que resolver. La chica no podía estar mucho tiempo con gente que sabía de su apodo. Así fue como los dos amigos pudieron seguir en compañía el uno del otro, aunque Carl no quería esto. Esa noche, Rika encontró a Carl otra vez antes de regresar a casa. La chica quería ir a todos los clubes de la universidad juntos, que eran clases obligatorias. Aunque Carl trataba de no participar en nada, ahora los maestros lo obligaban a hacerlo. Así que el joven aceptó dar un paseo con Rika por los clubes para elegir el más adecuado para él. Todo dentro del héroe ardió de curiosidad al pensar que sería capaz de probar su fuerza. Muchos estudiantes work hard to be accepted in the club. Pero en el fútbol en particular, no era la fuerza lo que se valoraba tanto como la capacidad de golpear la pelota en la portería. Así que los dos hooligans no pudieron encontrar un lugar para sí mismos en el club de fútbol a pesar de todo su deseo. Estos tipos eran una gran molestia para el equipo principal de jugadores de fútbol, simplemente corriendo por el campo. Tan pronto como alguien les decía una palabra, respondían con amenazas terroríficas a todos a su alrededor. Y así fue hasta que el capitán del equipo Ray decidió proteger a sus jugadores. El tipo se hizo famoso no solo por sus habilidades en el fútbol, sino también por su increíble fuerza en las peleas. Así que los matones no se atrevieron a objetar en respuesta, ya que definitivamente perderían ante este hombre. Aquí es donde la historia de los dos tontos en el campo de fútbol terminó. Como no querían unirse al club, Ray siempre seleccionó personalmente a todos los que estaban dispuestos a dar todo lo que tenía para enseñar fútbol. Lo único que preocupaba a Ray era que nadie prometedor se había unido al club todavía. Solo se encontró con hooligans que veían el fútbol como un evento temporal. Los chicos seguían intimidando a todos a su alrededor, tan pronto como alguien los miraba de la manera equivocada. Y entonces uno de ellos chocó accidentalmente con otro estudiante, lo cual fue un incidente escandaloso. El matón expresó inmediatamente su insatisfacción, pues se sentía superior. Pero la apariencia de Cal era tan aterradora que no tenía que decir nada. La gente huía de él en la primera oportunidad solo para salvar sus vidas. Pero de hecho, Cal no planeaba hacerle daño a nadie, porque en el fondo era una buena persona.
Carl ya se había acostumbrado a que la gente lo juzgara por la portada, y no tratara de entender sus sentimientos y deseos. Pero Rika culpó a su amigo por todo, porque ni siquiera trató de comportarse de manera diferente cuando veía a otras personas. Mientras tanto, los jugadores de fútbol estaban entrenando duro en el campo hasta que vieron la figura de Carl. Rika trajo a su amigo aquí para probar su mano en el fútbol, pero al ver a un estudiante tan aterrador, muchos decidieron que había venido a pelear o a ganar dinero. Ray estaba listo para defender a sus estudiantes, para que nadie se atreviera a lastimarlos en el campo. Para el capitán, todas las preocupaciones de sus amigos eran innecesarias, ya que habían oído muy pocos rumores. Pero Ray estaba seguro de que un hombre tan peligroso no perdería el tiempo en atletas de poca monta. Sin embargo, todavía tenía cuidado con un hombre que podía derrotar a cualquiera con un solo golpe. Ray estaba lo suficientemente tranquilo como para no mostrar ni una gota de miedo en su rostro cuando vio al héroe alto. Carl no tenía idea de lo mucho que asustaba a la gente solo porque era más alto y más grande. Aunque Ray siempre se jactaba de sus atributos físicos, al lado de Carl se sentía como un débil. Así que, para un joven capitán, una persona tan fuerte en el equipo sería un verdadero hallazgo. Desde ese momento, Ray se encendió con la idea de atraer definitivamente a Carl al club de fútbol. Todo lo que se necesitaba era que Carl pasara el examen de ingreso, y sería aceptado. El héroe se tomaba demasiado en serio el hecho de que solo tendría una oportunidad de patear la pelota. El joven decidió poner toda su fuerza en evitar avergonzarse delante de los jugadores de fútbol. Había estado practicando una técnica especial en el gimnasio por mucho tiempo, que era especialmente fuerte. Como resultado, la patada del héroe era tan fuerte y rápida que nadie se dio cuenta. Los futbolistas aguantaron la respiración esperando el resultado porque su equipo final dependía de él. Ni siquiera Ray abrió los ojos ante Carl, ya que era la primera vez que veía a una persona tan increíble. Pero la portería permaneció vacía, ya que la pelota ni siquiera se acercó a ella. El punto era que el golpe de Carl fue tan brutal que la pelota simplemente se desinfló en el acto. Este giro de los acontecimientos no agradó al joven, a quien le hubiera gustado recibir más por sus acciones. Así que junto con Rika, se dirigió al siguiente club, ya que cambió de opinión sobre entrar en el fútbol. Las acciones de Carl se dieron a conocer rápidamente en toda la universidad, ya que las noticias se extendieron rápidamente entre los estudiantes. Una de las chicas, que era la capitana del club deportivo, ya se estaba preparando para conocerlo. El héroe entonces se probó a sí mismo como jugador de baloncesto con la esperanza de que su estatura lo ayudaría. Pero los estudiantes lo ahuyentaron, cuando después de su primer lanzamiento, Carl accidentalmente rompió el anillo. Aproximadamente la misma destrucción le esperaba al joven en el campo de béisbol, donde no solo perdió la pelota sino que también rompió el bate. Pronto, Carl fue expulsado del club de tenis porque accidentalmente hizo un agujero en la red. Una y otra vez, Rika tachaba otra sección porque Carl se negaba a participar. Después de unas horas de búsqueda, el tipo estaba tan agotado que no quería ir a ningún lado. Pero Rika tenía un astuto plan para hacer que su amiga se interesara en otra cosa. La chica preparó su historia brillantemente, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Carl ni siquiera tuvo que hacer nada para obtener la información que necesitaba. Rika estaba interesada principalmente en la sección de atletismo, donde también podía participar. Después, la niña no tuvo aversión a estudiar la sección de natación, en la que muchos lograron resultados. Y al final, Rika estaba segura de que la sección de kendo le quedaría bien a Carl, ya que era muy fuerte. La chica escogió específicamente estas asignaturas optativas, ya que los otros ya le tenían miedo a Carl. Solo podía esperar que el chico escuchara su humilde consejo. Pero Rika no esperaba que Carl notara inmediatamente que ella había estado involucrada previamente en la actuación. Rika había estado tratando de ocultar su talento de sus amigos todo este tiempo porque le estaba causando inconvenientes. Pero la chica en realidad tenía alguna experiencia como actriz en su vida, ya que trabajaba en un campo similar. La intuición de Carl le dijo que sería mejor no hacer más preguntas. Rika parecía despreocupado. Pero quién sabe por lo que había pasado en los últimos años. En ese momento, la chica llevó al tipo a la siguiente sección, así que no se enteró de nada más. Cerca del club de kendo, sus miembros ya estaban esperando a Carl, ya que los rumores sobre él se habían extendido por toda la universidad. El tipo parecía guerrero incluso antes de que comenzara la batalla, aunque ni siquiera trató de asustar a nadie. Muchos estudiantes se reunieron en este lugar para presenciar la presentación de Carl en persona, pero nadie se atrevió a acercarse para hacerle a Carl unas preguntas simples. Rika se sentía como un pez en el agua entre la gente, así que se presentó a todos como la líder de su amiga. El héroe perdonó a la chica por todas sus travesuras, ya que solo estaba interesado en el resultado de su intervención. Fiona era la capitana de la sección de kendo y se ofreció para probar las habilidades de su oponente. A Carl no le importaba con quién peleaba, ya que no sabía la diferencia entre la capitana y los participantes. Desde que el joven había venido aquí, tenía la intención de hacer todo lo posible para ganar el duelo. Pero Fiona no era de las que se rendían a una pelea solo para complacer a uno de sus oponentes. La muchacha inmediatamente anunció que el que tocara al oponente primero en la pelea ganaría. Todos los participantes del kendo observaban con alegría a su capitán preparándose para la batalla. Los estudiantes apoyaron a Fiona, quien había logrado ganar un buen estatus gracias a su fuerza. Ni siquiera Rika podría haber influido en la opinión pública a favor de Carl en esta situación. Pero después de un minuto, todos tuvieron que callarse cuando una orden vino de Fiona.
La niña odiaba que alguien interfiriera con su concentración en el examen de ingreso, así que los estudiantes tuvieron que resignarse a esperar fuera de las puertas hasta el final. Rika se enamoró del poder que la aparentemente frágil chica de cabello oscuro ejercía. Pero Cal sintió bien que esta impresión fácil era engañosa en relación con Fiona. El aura de la chica era tan peligrosa que nadie se atrevió a objetar sus palabras. Fiona mantuvo un perfil bajo antes de la pelea para que Cal tuviera tiempo de prepararse para ella. Pero el héroe era tan grande que ningún uniforme podía caber en su cuerpo. Tan pronto como el joven anunció el comienzo de la pelea, la expresión de Fiona cambió instantáneamente. Su pelea comenzó rápidamente, ya que Fiona se atacaba audazmente a cualquier oponente primero. La chica inmediatamente sintió que Carl mantuvo su defense bien, a pesar de que no sabía técnicas de kendo. Desde su infancia había sido entrenada para ser una excelente guerrera, así que se sentía en ventaja. El héroe realmente tuvo un tiempo difícil en esta pelea porque estaba acostumbrado a luchar con sus puños. Pero el tipo no se retractó porque finalmente se sintió como si estuviera en su lugar. Pero tan pronto como se abrió por un momento, Fiona inmediatamente golpeó el arma de las manos de su oponente. Carl no esperaba tanta rapidez de la joven, así que no tuvo tiempo de reaccionar. Para Fiona, esta era una oportunidad de ganar, ya que Carl no tenía nada más con lo que defenderse de ella. Una vez más, Fiona saltó valientemente hacia su oponente para terminar esta pelea. Pero en ese momento, algo salió mal. Aunque Carl no tenía arma en sus manos, su aura reflejaba una terrible sed de sangre que era imposible no sentir. Por primera vez en su vida, el miedo se apoderó de Fiona tan fuertemente que instintivamente saltó hacia atrás. Durante algún tiempo, la chica no pudo volver a sus sentidos después de lo que vio en la cara de Carl. Pero el héroe ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que accidentalmente asustó a su oponente. Aunque Fiona ya no iba a prolongar la batalla, lo cual era peligroso para ella, reunió todas sus fuerzas para un solo golpe. Como esta postura era difícil de realizar, pero Fiona no vio otra manera de ganar. Así que decidió correr un riesgo tan grande. Los movimientos de la chica eran tan rápidos que Carl no tuvo tiempo de notar ningún truco. Tan pronto, recibió la misma herida que habría derribado a cualquier hombre. Pero el joven apenas se movió del lugar, ya que había estado entrenando mucho sus músculos. Fiona estaba tan enfocada en una victoria rápida que no notó que su golpe no tuvo efecto. Pero en una pelea siempre hay que estar atento. De lo contrario, el próximo golpe caerá en ti. La respuesta de Cal fue tan fuerte que Fiona ya no pudo luchar. La chica ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que sucedió exactamente antes de caer lentamente en el frío suelo. Antes de perder el conocimiento, sin embargo, notó que Cal todavía estaba de pie firmemente en sus pies. Esto es porque los músculos del tipo eran tan fuertes que no sentía nada. Como resultado, a la mañana siguiente, todo el mundo hablaba del pequeño viaje de Carl a los clubes. Por supuesto, el héroe escuchó todos estos susurros, pero no tenía intención de reaccionar a ellos de ninguna manera. Estaba avergonzado solo porque sus acciones habían atraído tanta atención hacia él. Todo este tiempo, el tipo esperaba que Wally pronto atrajera la mayor parte de la atención. Pero al menos, Rika nunca dejaría a Carl solo, ya que ya lo consideraba su amigo. Esta mañana, todo habría estado tranquilo si no fuera por la aparición de una persona ruidosa y pelirroja. Como de costumbre, Wally resultó ser el hombre que esta desconocida chica necesitaba. Su nombre era Tori, y había venido a defender el honor del club Junior High. Carl observaba lo que sucedía desde el banquillo con placer, ya que no se requería su participación. Pronto Maya, que desde hacía mucho tiempo sentía algo por este tipo, vino en ayuda de Wally. Así que Maya valientemente se levantó para defender a su amado, quien fue acusado de algún delito. Tori creía erróneamente que sus amigas estaban siendo atacadas injustamente, pero resultó ser falso. Maya tardó unos minutos en explicarle a la pelirroja toda la verdad sobre sus amigas. Sucedió que fue Maya quien casi sufrió en sus manos, así que estaba enojada. La chica solo podía esperar que Tori saliera de su oficina en silencio. Pero Tori tenía motivos personales desde el principio, ya que quería salir con Wally. Wally vio a esta chica por primera vez en su vida, así que no pudo decirle nada en respuesta. Pero para Maya, esto fue un verdadero shock, ya que ella era la que quería estar con el chico. Pero Tori no se dejó disuadir por las miradas curiosas de los de afuera, así que confesó con valentía sus sentimientos. En esta situación, era demasiado tarde para Maya para gritar que ella también había amado a Wally durante mucho tiempo. Rika casi se llevó palomitas de maíz, pero observó los acontecimientos con gran interés. ¿Quién hubiera pensado que Tori sería tan valiente y confiada en sus sentimientos? Todos estaban interesados en saber a cuál de las chicas Wally elegiría como su pareja. Muchos preferían a la linda Maya, que era la favorita del grupo, pero también había quienes creían en la victoria de Tori, ya que rápidamente impresionó a los chicos. El héroe no interfirió en todos estos pensamientos, ya que no le importaba la elección de Wally. Cal vio las acciones de Tori como simplemente siguiendo la trama general, en la que todos se enamoran del personaje. Solo podía esperar que las acciones de otros no afectaran su vida pacífica de ninguna manera. Pero Rika no podía dejar ir esta situación, ya que estaba ardiendo de curiosidad por continuar. La chica trató de todas las maneras de averiguar de su amigo cuáles eran sus suposiciones. Pero Carl obstinadamente no dijo nada, con el fin de seguir permaneciendo en la sombra de los personajes principales.
Sabía que según el argumento, Wally se suponía que debía quedarse con Maya, pero era imposible hablar de ello. De repente, Rika declaró que sería Tori quien ganaría el corazón de Wally si todas las condiciones se cumplían. La chica se declaró experta en amor y definitivamente le daría a Tori el consejo necesario. El héroe nunca había oído hablar de algo así antes. Pero eso no detuvo al soñador Rika, aunque en realidad, a nadie le interesaba la opinión de Rika, que ni siquiera la había conocido. Carl no decepcionó a su amigo diciendo que era poco probable que Tori viniera a ella en absoluto. Así que durante el resto del día, Rika misma soñó con ayudar a la chica que estaba experimentando el amor. A la mañana siguiente, el héroe encontró una sorpresa inesperada justo en el umbral de su oficina. Resultó que Tori era tan terca que seguía a Wally por todas partes. Por eso decidió sentarse en su oficina hasta que Wally accedió a salir a caminar con ella. Desde fuera, la chica hizo que pareciera que quería invitar a Wally a almorzar como una disculpa, pero estaba claro para todos que Tori quería una cita real pero se escondía detrás de este pretexto. El héroe nunca había oído hablar de este personaje antes y ni siquiera podía encontrar información en el libro. Pero su amigo descubrió que Tori era la hija de una persona importante de la banda de la mafia. El padre amaba tanto a su hija que fácilmente podría usar su influencia para vengarse de ella. Así que era peligroso para cualquier hombre ofender a Tori, a pesar de toda la extrañeza en su comportamiento. Pero el héroe no estaba listo para creer tal verdad, aunque estaba en el mundo de los cómics. Mientras que Sam Myers estaba seguro de que de ahora en adelante tenían que tener cuidado con esta chica. Pero tan pronto como Carl le recordó que Tori no había hecho nada malo, la opinión de su amigo cambió dramáticamente. Carl realmente no se preocupaba. Aunque Tori fuera la hija de un hombre terrible, la chica se comportaba como las otras, exigiendo atención de Wally. Pero Maya defendió desesperadamente al chico, aunque ella misma no se atrevió a invitarlo a salir. Así que durante mucho tiempo todos los estudiantes vieron el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Tori estaba tan decidida que encontraba al pobre Wally en todas partes todos los días. Pronto la muchacha comenzó a traspasar todos los límites debido a su deseo de caminar con el joven. Durante mucho tiempo, Wally soportó en silencio esta persecución, que arruinó su vida. Pero los nervios del muchacho empezaron a ceder poco a poco, pues no se atrevió a darle a la muchacha una respuesta directa. Durante todo este tiempo, Cal trató de no interferir con el desarrollo de la trama, para no convertirse en parte de ella. Pero era difícil para el chico evitar comunicarse con Rika, ya que ella lo acompañaba a todas partes. Lo que más sorprendió a Cal fue que la chica se atrevió a invitarlo a su casa el fin de semana. Resultó que el apartamento de Rika estaba casi completamente lleno de mangas, y no le importaba regalarlos. Esto interesó mucho al héroe, ya que correspondía a la imagen que había construido. Rika estaba contenta de que su relación con su única amiga mejorara gradualmente. A pesar de su sociabilidad, la chica nunca fue capaz de acercarse a nadie más, así que Rika prácticamente acechaba a Cal porque odiaba estar sola. Pero no podía haber ninguna relación romántica entre ellos a tan temprana edad. Durante la conversación, la niña se quedó tan absorta en la conversación que no notó cómo otra persona se sentó a su lado. Resultó que Tori no podía encontrar otro asiento en la cafetería, así que tomó el único que estaba libre. Tori no tenía planes de comunicarse con nadie, ya que todo lo que podía pensar era en Wally. Pero Rika no podía dejar pasar una oportunidad tan maravillosa para interpretar el papel de una experta en amor. Tori realmente carecía de práctica, así que no se opuso a cualquier ayuda con su caso. La noticia de que Rika sabía algo sobre el amor llegó rápidamente a Tori, quien necesitaba consejo. Así que la chica todavía acudió a Rika por ayuda, aunque ella estaba mintiendo sobre sí misma. Pero Tori estaba tan avergonzada que Rika no tuvo tiempo de decir una palabra en respuesta. Así fue como todo llegó a pasar, que Tori tenía un poderoso apoyo en la forma de Rika joven. Hasta el final, Cal no pudo entender por qué había ocurrido una situación tan extraña. Como resultado, las dos chicas se hicieron casi mejores amigas, pues tenían una razón importante para comunicarse, mientras que Cal recordó que en la trama original se suponía que competirían entre sí. Pero ahora mismo, el joven no tenía ganas de pensar en ello, ya que era el momento de su entrenamiento. El gimnasio estaba agitado hoy, ya que los atletas entrenaron duro y sin descanso. Antes, el héroe solo había notado tal terquedad en sí mismo, pero en ese momento todo cambió repentinamente. Solo unos minutos después, Carl supo la razón por la que los atletas se habían dedicado al entrenamiento. El punto era que Fiona visitó el salón, y many guys performed in front of this beautiful girl. Lo último que Carl esperaba era encontrarse con su reciente rival en su lugar favorito. Resultó que después de su derrota, la chica decidió seguir su entrenamiento aún más. Solo ahora Carl se dio cuenta de por qué sus amigos se habían vuelto tan persistentemente en hacer los ejercicios. Fiona realmente merecía tener chicos compitiendo por su atención y corazón. Pero Carl no tenía intención de seducir a la muchacha, ya que no se le permitía interferir en el argumento principal. Por suerte, cuando Carl trataba de distanciarse de los personajes, aparecían a su alrededor una y otra vez. Incluso la directora del club, Valerie, accidentalmente ayudó a acercar a Carl a Fiona. Quería que una chica tan hermosa continuara visitando el club deportivo, atrayendo a otros visitantes. Además, Valerie quería encontrar al menos a alguien para Carl, que parecía evitar cualquier comunicación con las chicas. Como resultado, Carl no tuvo tiempo de explicarle al anciano que había malinterpretado la situación.
Así que el héroe tuvo que participar en una demostración de sus poderes y habilidades para sorprender a todos. Fiona estaba asombrada por el hecho de que el jefe del club no tenía miedo de dar a Carl pesas increíblemente pesadas. Pero para el héroe que entrenó mucho, a pesar del dolor y la fatiga, fue tan fácil como un pastel. Así que pronto Carl demostró lo fuerte y preparado que era. Sin embargo, el entrenador no se detuvo ahí porque solo Carl podía levantar absolutamente cualquier peso. Cuando Carl terminó su demostración, había hecho un buen entrenamiento. No fue sin razón que Valerie se sintiera orgullosa de los éxitos de Carl, ya que él personalmente lo crió durante mucho tiempo. Fiona casi inmediatamente notó algo extraño en la energía del joven, con quien no había interactuado antes. Pero ahora vio que era increíblemente fuerte, lo que se notaba incluso por su aura masculina. En su familia, había mitos sobre personas que logran grandes resultados en el futuro. Fiona personalmente se convenció de que había una especie de habilidad excepcional dentro de Carl. Su padre desaparecido había estado buscando a esas personas durante mucho tiempo para reclutarlos para su equipo. Pero ahora Carl no tenía tiempo para comunicarse con Fiona, porque Tori lo había invitado a él y a Rika a visitarlo. El mismo tipo se sorprendió por las condiciones lujosas en las que vivía esta chica de aspecto frágil. Ella incluso tenía a su mayordomo en su casa, quien examinaba cuidadosamente a todos los nuevos invitados. Y la aparición del héroe también fue una broma mala aquí, ya que fue confundido con un enemigo dañino. El hombre continuó maldiciendo a Carl durante mucho tiempo, ya que no parecía un estudiante común en absoluto. Si Tori no hubiera protegido a su nueva amiga, los asistentes definitivamente habrían echado a Carl de la casa. No era la primera vez que Carl se encontraba con tal injusticia, aunque no había hecho nada malo a nadie. Pero lo que más sorprendió al héroe fue que fue Tori quien pidió perdón por el comportamiento de sus subordinados. El tipo se mostró reacio a visitarme desde el principio, ya que no entendía mucho sobre las relaciones amorosas. Pero Rika se sentía más segura con su amigo, así que no lo dejó ir a casa. La chica estaba cargada al máximo, queriendo enseñarle mucho a Tori en poco tiempo. Pasaron todo el día tratando de conseguir que Tori creara algo parecido a un delicioso almuerzo. La muchacha estaba feliz incluso con este resultado, ya que nunca había intentado cocinar antes. Carl no le recordó a la chica cuánto esfuerzo había puesto en ayudarla al menos un poco. Carl ya estaba feliz de que Tori al menos había aprendido a entender la esencia de la cocina. Pronto todos tenían mucha hambre, así que era el turno del héroe para mostrar sus habilidades. Desde que apareció en este mundo, el niño a menudo ayudaba a sus padres con comida, así que sabía mucho. Así que no le fue difícil dirigir una verdadera clase magistral, para la cual no todos estaban listos. Ambas chicas no podían quitar sus ojos de las hábiles acciones de su amiga, que las cautivaron de principio a fin. Una vez que probaron su comida, Tori y Rika se llenaron de respeto por las habilidades del fuerte Carl. Para el héroe, algo así era una tarea fácil, ya que lo había estado preparando para sí mismo durante mucho tiempo. Antes, su madre la preparaba las comidas, pero el joven se sentía incómodo al ver cómo ella pasaba su tiempo libre. Por eso aprendió a cocinar su propia comida, para no tener que depender de nadie. Mientras los amigos disfrutaban del cuidado de sus padres, no pensaban en cocinar. Solo ahora Rika recordó que había traído un regalo muy bonito para Tori. La chica compró todo tipo de cosméticos por adelantado, para que Tori pudiera poner su cara en orden para el paseo. Rika dedicó todo su tiempo libre a asegurarse de que la cita de su amiga terminara bien. Incluso Tori no abordó el tema de la preparación tan responsablemente, porque sabía muy poco. Lo que más sorprendió a Tori fue que su ropa también requería modificaciones para la fecha. Carl no esperaba que las chicas, que se suponía que eran rivales en la trama, se convirtieran en tan amigas. Para Rika no había barreras para comunicarse con Tori, a quien le gustaba por su comportamiento. Así que pronto las chicas quisieron retirarse para ocuparse del resto de sus asuntos en persona. Rika era terca cuando se trataba de implementar sus ideas, no importa lo locas que fueran. Pero recientemente, ella dijo que la opinión de Carl era lo más importante para ella. Hasta la noche, el joven esperó a que las chicas terminaran todos los preparativos para la importante cita. Lo hizo porque tenía miedo de dejar a Rika ir sola por la ciudad por la noche, donde había mucha gente. En el camino, el héroe se interesó en una tienda de manga, ya que había estado tratando de coleccionarla hasta ahora. Así que Carl no podía permitirse el lujo de pasar, porque no encajaría con su imagen en la trama. Sucedió que Rika también estaba interesado en esta tienda. Así que ella accedió a ir. En ese momento, la chica solo estaba preocupada por si había ido demasiado lejos en el cuidado de Tori. Pero Carl estaba seguro de que una persona mala no se preocuparía tanto por otras personas. Por cualquier razón, por primera vez en su vida, alguien llamó a Rika buena, porque incluso su padre casi no tenía tiempo para cuidar a su hija. Esto avergonzó tanto a la muchacha que ni siquiera pudo responderle con una broma como de costumbre. Todo este tiempo, Rika no tenía idea de lo agradables que eran para ella los simples cumplidos. Como resultado, Rika no podía pensar en nada mejor que hacer que huir de su buena amiga para no avergonzarse. La casa estaba a poca distancia, así que Rika aprovechó la ocasión. En ese momento, Carl todavía no entendía qué sentimientos había hecho experimentar accidentalmente a su joven amigo. Las lecciones de Rika no fueron en vano, ya que Tori estaba especialmente decidida a la mañana siguiente. Tori estaba muy avergonzada por las miradas intensas, pero aún así fue a conocer a su amado. Quedaba muy poco tiempo antes del fin de semana, así que la chica invitó personalmente a Wally a dar un paseo. Y esta vez, Wally no pudo negarse cuando vio que la apariencia de la chica cambiaba tanto. En su alegría, las chicas decidieron celebrar yendo a las tiendas de ropa. Y esta vez, se llevaron a Carl con ellos.
Aunque el chico no mostró un fuerte deseo en este asunto, el joven se sintió un poco extraño eligiendo ropa de mujer con sus amigos, pero se mantuvo en silencio por su bien. Como a Rika le era difícil negarse, Carl se fue con ellos en vez de ir al gimnasio. Rika estaba radiante de alegría cuando fue de compras con su amiga por primera vez en mucho tiempo. Rápidamente eligió algunos trajes hermosos para Tori antes de que la chica tuviera tiempo de mirar alrededor. Y ahora Tori se vio obligada a ir al probador, aunque acaban de llegar. Tori se horrorizó al instante por lo lindo que Rika había elegido su estilo, pero no tenía sentido detener a Rika, se había tomado una decisión por sí misma. A Cal personalmente le gustaba Tori con ropa informal, ya que no entendía la importancia de una cita. Pronto se hizo evidente que Rika rara vez llevaba vestidos, y por eso se sentía incómoda con ellos, pero tan pronto como la muchacha oyó un elogio de Cal rápidamente aceptó su vergüenza. Ya que Tori logró atraer la atención de un chico, entonces Wally podría gustarle también. Pero ninguno de los amigos sospechaba lo que estaba sucediendo ahora en la casa rica de Tori. El padre de la muchacha reunió a todos sus subordinados para resolver un asunto importante en una reunión. Nate era el jefe de un gran grupo mafioso, pero trató de no decirle a nadie. Y ahora el hombre ha aprendido que Tori podría haber tenido su primer novio. El jefe de la familia Nate no tenía intención de confiar a su única hija a cualquiera. Él le había pedido al asistente de Sam Myers por adelantado obtener toda la información sobre este asunto importante. Al final, el aliado incluso logró conseguir un video sobre Wally, que a nadie le gustaba. Cuando Nate se enteró de que Tori tenía una cita, casi destruyó toda la habitación. El hombre inmediatamente anunció una reunión general para el fin de semana, para supervisar personalmente todo. Sus ayudantes estaban muy contentos de ayudar, puesto que ellos mismos siempre cuidaban de la joven. Mientras tanto, los chicos estaban relajándose tranquilamente en un café después de una larga caminata. Tori agradeció a sus amigas por dedicar tanto de su tiempo libre a su preparación. Pero Rika tenía un interés personal desde el principio, ya que quería ser una experta en el amor. Solo Carl se quedó con ellos sin ningún motivo, ya que se le pidió que participara. Como agradecimiento, Tori invitó a sus amigas a almorzar y quería que comieran más. Anteriormente, Carl solo veía a la chica como una hooligan, pero resultó ser una chica buena y amable. Para su sorpresa, el héroe pronto descubrió que disfrutaba pasar el rato con las chicas. Tori estaba ansiosa por compartir sus preocupaciones y planes para el tan esperado paseo con Wally. Pero de repente Rika detuvo a su amiga, porque no le gustaba su plan demasiado simple para la caminata. Rika realmente creía que para una cita tenías que inventar algo increíble, y el oceanario encajaba perfectamente con esta descripción, ya que parecía un lugar de cuento de hadas para todos. Rika no podría haber pensado en nada mejor, ya que este era un lugar de encuentro frecuente. Rika había imaginado muchas veces cómo ella y su amado caminaban alrededor de hermosos peces. Carl no tenía idea de lo mucho que Rika presionaría tanto su experiencia en el asunto. Para los amigos que estaban pasando un buen rato juntos, el día entero pasó volando rápidamente y sin ser notado, y ahora despidieron a Tori con sonrisas, su corazón saltando un latido en anticipación de la cita. Pero Rika no se detuvo ahí. Como un plan juguetón y complejo nació en su cabeza, la chica quisiera seguir a Tori para vigilar a su cita importante. El héroe no tuvo la oportunidad de negarse, ya que Rika ya había tomado la decisión por él. Así es como la chica organizó un dúo secreto que continuaría ayudando a Tori en las citas. Poco después, la gente en las calles de la ciudad se sintió inquieta debido a la aparición de extraños individuos. Nate salió a caminar para explorar personalmente el lugar donde su hija estaría caminando. A la mañana siguiente, Tori vino a encontrarse con Wally, a quien había estado tratando de encontrar desde hacía mucho tiempo. El tipo llegó un poco tarde, pero aún así conoció a la hermosa Tori con una sonrisa alegre. Al ver a Wally, todos los pensamientos tristes de la chica desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro. Ambos se sintieron incómodos de conocerse en tales circunstancias, pero los chicos trataron de ocultarlo. Tori no esperaba recibir inmediatamente un buen cumplido de un chico por su apariencia. Desde ese momento, la chica no podía sentir más que alegría por conocer a Wally. Tomaron su tiempo para hablar de cosas importantes, y poco a poco se conocieron mejor. En este punto, Carl y Rika ya habían tomado posiciones de observación, encontrando rápidamente a sus amigos. Rika estaba muy atento a los movimientos de Tori para asegurarse de que no la perdiera de vista. Sucedió que el padre de la chica también vio florecer su primer amor. Al hombre inmediatamente no le gustó Wally porque se atrevió a hacer que su hija esperara afuera, pero el grupo tenía problemas más importantes. Cuando la gente empezó a mirarlos con sospecha, el ayudante Sam Myers estaba seguro de que debían separarse para evitar llamar la atención. Esta vez, Nate escuchó a su aliado, aunque estaba muy nervioso por la caminata de su hija. Aunque Rika era una agente encubierta, eso no le impidió disfrutar de una comida deliciosa. Debido a su amor por la comida deliciosa, la chica se olvidó por completo de que tenía que cuidar de Tori. Mientras Carl observaba cuidadosamente a la gente a su alrededor, de la que por alguna razón había muchas, pronto los extraños se volvieron tan intrusivos que incluso Rika notó su presencia. El héroe estaba más molesto por el hombre cuya apariencia no decía nada bueno de él. Pero este hombre estaba sentado tranquilamente en el café, así que Carl no tenía razón para discutir. Carl solo podía esperar que la propia Tori no notara nada sospechoso. Resultó que la chica estaba tan enamorada de Wally que ni siquiera miraba a su alrededor. El rostro de Tori irradiaba felicidad porque finalmente había conseguido la cita que tanto deseaba con su amado. Solo sus amigos se daban cuenta de que la cita con el hombre de Nate no podría tener lugar en un ambiente tranquilo.
Rika y Cal siguieron a su amigo, incluso en el espacio estrecho e incómodo del metro. Como era hora punta, Rika tuvo que aferrarse al fuerte Cal. La chica estaba tan avergonzada que olvidó por completo que debía vigilar la cita de su amigo. A Cal no parecía molestarle ese contacto tan cercano, aunque fuera obligado por la multitud. Al encontrarse en esa situación, el joven intentó que su amiga estuviera lo más cómoda posible. Mientras tanto, Tori y Wally no iban a esperar a nadie, ya que ni siquiera sospechaban que los estaban siguiendo. Cal solo logró sacar a su amiga del vagón atestado en el último momento. Tenía tanta prisa que olvidó soltarla cuando el peligro ya había pasado. Esto hizo que el rostro de Rika se enrojeciera aún más y su corazón empezó a latir con una fuerza traicionera. Pero ella no estaba en contra de esos roces. Aunque ella aún no era consciente de sus sentimientos, Cal se dio cuenta demasiado tarde de que había cruzado la línea, pero su amiga no le reclamó nada. Debido a este incidente, terminaron perdiendo de vista a Tori y a Wally entre la multitud. Carl no pudo pensar en nada mejor que seguir la ruta prevista por el chico. De repente, volvió a notar a los desconocidos que habían estado sentados en el café junto a ellos. Esto puso al héroe aún más tenso, ya que estaba acostumbrado a pelear constantemente con tipos así. Pero en ese momento, Carl no quería meterse en problemas porque podrían perderlos por completo, así que se apresuró a alejar a Rika de los individuos sospechosos que los acechaban. Sin embargo, la actitud del héroe solo atrajo más la atención del formidable padre de Tori. El hombre no reconoció de inmediato a los dos estudiantes como los amigos de los que se había jactado su hija, pero su asistente Sam recordó que esos chicos los habían visitado varias veces. Así que el jefe decidió vigilar a los amigos de su hija, ya que había perdido de vista a Tori y a su novio. El jefe no quería que su amada hija pasara el rato a solas con un extraño. Aunque él seguía destacando entre la multitud, esos problemas no le preocupaban. Mientras tanto, Tori y Wally por fin llegaron al acuario, que los dejó impresionados desde el primer momento. Estaban felices disfrutando de su compañía, aunque esa alegría durara solo un día. Por andar distraídos, los chicos no notaron que pasaban junto a estudiantes de su propia universidad. En ese instante para Tori y Wally, no existía nadie más en el mundo. Pero los matones no iban a dejar pasar una oportunidad tan buena para vengarse del insolente Wally. Llevaban mucho tiempo envidiando su popularidad, y ahora el tipo andaba con una chica hermosa. Por suerte, Rika y Carl encontraron a sus amigos a tiempo para poder ayudarlos. Carl observaba las emociones de Tori con atención, asegurándose de que no se le viera ni una gota de tristeza en el rostro. La chica irradiaba tanta alegría que ni su propio padre se habría atrevido a arruinarle la cita. Debido a esto, el héroe empezó a dudar de si su presencia era necesaria. Después del acuario, fueron a almorzar al parque, ya que los picnics eran muy populares entre los jóvenes. Por supuesto, Rika y Carl se colocaron en un buen punto de observación cerca de su amigo. Pero Rika volvió a olvidarse de la misión en cuanto vio la deliciosa comida ante sus ojos. Fue solo en el último instante cuando la chica decidió revisar cómo iban las cosas con Tori. Y resultó que Tori estaba muerta de miedo de ofrecerle a Wally la comida que ella misma había preparado. Pero Carl ya había comprobado en persona que la comida de su amiga había quedado bien, así que ella podía estar segura de que a Wally le encantaría. El onigiri y el bento de verdad parecían dignos de una portada de revista. Wally ya estaba ingenuamente impresionado con la presentación, aunque todavía no había probado nada. Poco después, el chico elogió los esfuerzos de Tori, porque la comida estaba sorprendentemente deliciosa. En ese momento, a la chica no le importaba nada más, ya que solo le preocupaba el sabor. Se dejó llevar un poco por sus emociones, lo que le dio un toque romántico a la cita. La propia Tori no se dio cuenta de lo audaz que se volvió al decidir darle de comer en la boca al apuesto chico. Wally tenía tan buenos modales que no rechazó el gesto. El chico disfrutaba de verdad el paseo, ya que le estaba permitiendo conocer facetas nuevas de Tori. Rika y Carl observaban a sus amigos con tanta atención que hasta se olvidaron de comer. Tori y Wally parecían una pareja de verdad, aunque todavía no salieran formalmente. Wally ya se había arrepentido más de una vez por haberse negado a salir con ella durante tanto tiempo. Ahora por fin comprendía lo linda que podía llegar a ser una chica con aspecto de delincuente. Pronto, Rika dejó de preocuparse por si algo salía mal. Solo en ese momento admitió que a ella también le gustaría tener una cita así. El héroe había oído que ella era una experta en citas y romances, pero resultó que Rika solo sabía de amor por los cómics y jamás había salido con nadie. Cal pudo haberle dicho muchas cosas a su amiga sobre esa perspectiva, pero ya debían estar alertas. Durante un buen rato, Rika intentó demostrarle desesperadamente que sí entendía de relaciones. Desde fuera, se notaba que el plan de citas de Rika estaba funcionando de maravilla para Tori y Wally. Los amigos disfrutaban mucho viendo a Tori tan feliz y despreocupada. Pero la alegría duró poco, ya que los matones de antes no tardaron en encontrarlos. Los tipos rabiaban por vengarse de Wally, quien los había humillado por completo recientemente. Por mucho que Rika quisiera intervenir, no podía ayudar a su querida amiga. Wally se plantó de inmediato para defenderse a sí mismo y a Tori pues no quería que ella saliera lastimada. Después de todo, poco antes Tori había acusado a Wally de golpear a esos infelices. Los matones no reconocieron al mentor en esa situación, así que molestaron a los dos estudiantes. Entonces Tori no pudo aguantar más y los encaró con la verdad. Lo que ella no esperaba era no tener la menor autoridad ante esos estudiantes insolentes. Solo en ese momento uno de los matones se dio cuenta de que tenía enfrente a Tori arreglada. Las burlas de los tipos resonaron de forma desagradable para Tori y Wally, quienes estaban confundidos por la situación. No importaba lo que dijeran, los matones iban a lo suyo y no les importaba nada más.
No venían con las manos vacías, ya que habían traído a un conocido mayor que era boxeador. Los tipos confiaban ciegamente en la ayuda de un hombre que jamás había perdido una pelea. Craig era un atleta profesional desde niño, pero sus modales eran más bien los de un gángster. A él solo le importaba ayudar a sus compinches, sin importar si dañaban a otros. Wally comprendió que no podría proteger a Tori de semejante rival, y que lo mejor era que ella huyera. Pero la chica ni siquiera tuvo tiempo de retroceder, antes de que Craig la sujetara con fuerza por los brazos. Wally pudo haber escapado, pero jamás habría abandonado a Tori en una situación tan espantosa. Sin embargo, no tenía nada que hacer contra el boxeador, que conocía todos sus puntos débiles a la perfección. Por primera vez en todo el día, Tori se sintió desesperada, la cita se había arruinado. Los matones no pensaban dar marcha atrás, ya que tenían todas las de ganar. En ese instante, Craig no se imaginaba que Tori y Wally no estaban solos. Al ver sufrir a sus amigos, Carl no se quedó de brazos cruzados, a pesar de que él nunca buscaba pelea. Pero ahora no le quedaba otra opción si quería proteger a sus conocidos del ataque. Carl ardía de rabia por dentro al ver la desfachatez de esos vándalos. El boxeador definitivamente no esperaba toparse con un rival tan fuerte en su camino. Nadie se había atrevido a tocar a Craig antes, por lo que asimiló muy mal ese golpe. La imponente presencia de Carl lo intimidó tanto que al final no pudo ni gesticular palabra. Hacía unos minutos el padre de Tori acababa de llegar al parque porque sus hombres se habían perdido en el camino. Los guardaespaldas tardaron en localizar a la chica por la cantidad de gente que había en el parque, pero pronto Sam por fin encontró a Tori, justo cuando empezaban los problemas con los matones. Ella nunca había pasado por algo parecido, así que estaba paralizada de miedo ante los tipos. Al ver semejante atropello, Nate olvidó que debía mantenerse oculto. Sus subordinados lo detuvieron en el último segundo para evitar que su hija se enojara con él por espiarla. Si Carl no hubiera intervenido justo a tiempo, el hombre se habría visto obligado a revelar su presencia. Pero la imponente energía del chico le dio la certeza de que él acabaría con los matones. Solo una vez en su vida Nate había sentido tal pavor ante un solo hombre. Fue cuando conoció al despiadado líder de la organización extranjera, Thomas. Desde ese día, Nate jamás olvidaría el horror que le causó aquel hombre tan poderoso. En esa ocasión el joven líder mafioso se quedó congelado por el miedo a su rival. Por eso Nate estaba tan asombrado al ver que este estudiante emanaba exactamente la misma aura. En ese instante al héroe no le importaba la opinión ajena, pues los vándalos lo habían hecho perder la paciencia. Craig, acostumbrado a estar invicto, ya se preparaba para pelear. Lo único que le importaba a Carl era que Tori y Wally aprovecharan para ponerse a salvo. Pero al rival no le importaban los demás, solo quería salvar su orgullo. Sin previo aviso, el tipo le lanzó a Carl varios golpes certeros y potentes. Los muchachos confiaban ciegamente en la victoria del boxeador, que era muchísimo más fuerte que ellos en combate. El propio Craig no dudaba de que terminaría rápido con ese estudiante tan alto. Sin embargo, ninguno de sus golpes dio en el blanco, pues el héroe los esquivaba sin esfuerzo. Al notar su impotencia, el boxeador arremetió con más furia. Aunque Carl no contraatacaba, Craig intentaba desesperadamente terminar la pelea de un solo golpe, descargando toda su fuerza. Los amigos de Carl observaban la escena con preocupación, temiendo que saliera mal. En realidad, el héroe solo seguía las reglas para que todo pareciera legítima defensa ante la policía. Dejó pasar a propósito algunos ataques para luego noquear al rival con un solo movimiento. Al final, Craig molió el polvo sin siquiera tener tiempo de meter las manos. Carl solo necesitó un golpe en defensa propia y lo aprovechó a la perfección. Los muchachos le tenían tanta fe al boxeador que jamás imaginaron que perdería. Ahora les tocaba enfrentar cara a cara al tipo que acababa de destrozar a un profesional. No había ni una pizca de piedad en los ojos del héroe hacia los tipos que intentaron lastimar a sus amigos. Las únicas armas que les quedaban a los cobardes eran amenazas infundadas recurriendo al dinero de sus padres. Sin importar quiénes fueran, Carl les dio una buena lección para que no volvieran a meterse con nadie. Obviamente no usó toda su fuerza, pero con eso bastó. Cuando los muchachos quedaron temblando de miedo, por fin los dejó irse. A ninguno de ellos se le ocurriría volver a cruzarse en el camino de Wally y Tori. Se llevaron a rastras a Craig, que seguía sin poder levantarse por su cuenta. En cuanto la zona quedó despejada, Rika salió de inmediato de su escondite. El chico no le dio importancia al raspón, ya que solía sufrir heridas mucho peores. Pero Rika se lo llevó de inmediato a una farmacia para curarlo. Por primera vez, el héroe vio lo aterradora que se ponía la chica cuando se enojaba, así que no protestó. Por culpa de la parada en la farmacia, les costó trabajo alcanzar a sus amigos, quienes ya no tenían ganas de seguir paseando. Al menos Tori pudo hablar a solas con Wally antes de despedirse. Ella se sentía fatal porque creía que el altercado había sido por su culpa. Pero Wally no le reprochaba nada, ya que solo había querido protegerla de esos tipos. Sus rostros se iluminaron con los últimos rayos del atardecer, creando una atmósfera perfecta. Así que Tori por fin se armó de valor para declarar sus sentimientos. Aunque Wally sospechaba que el paseo era una cita, no se esperaba una confesión tan directa. Carl y Rika escuchaban todo a la distancia y estaban asombrados por la valentía de Tori. La chica hizo todo lo posible para que él no la rechazara. El corazón de Tori latía con fuerza mientras le proponía a Wally dar el siguiente paso. Pero nadie imaginó que Wally no correspondería a sus sentimientos. Desde el principio ella guardaba la ilusión de un sí, pero eso jamás llegó. En la vida de Wally todo era mucho más enredado y por eso jamás había tenido novia. Hasta ese momento, el chico no le había confiado a nadie que seguía esperando a su amor de la infancia. Una razón que a Tori le pareció absurda de aceptar.
Wally siempre intentaba ser amable con todas, por eso aceptó salir con ella. Pero con esa actitud solo alimentó las falsas ilusiones de Tori para luego romperlas. A pesar de todo, Tori tuvo la entereza suficiente para aceptar el rechazo con dignidad. Al despedirse, la chica esbozó una sonrisa forzada ante su amigo, aunque por dentro sentía un dolor inmenso. No podía soportar seguir cerca del chico que acababa de romperle el corazón. Por más que Rika lo intentó con sus consejos, no pudo cambiar la mente de Wally, cuyo corazón ya pertenecía a otra. Cal fue de inmediato tras Tori, pidiéndole a Rika que regresara a casa antes de que se hiciera tarde. Rika no tuvo tiempo de reaccionar antes de perderlos de vista, por lo que buscarlos ya no tenía sentido. Carl actuó deprisa porque no quería dejar sola a Tori. No le costó mucho trabajo encontrarla intentando ocultarse del resto del mundo. El héroe no sabía bien cómo consolar a las personas de este mundo, así que tuvo que improvisar. El rostro de Tori reflejaba el profundo dolor causado por el rechazo. Estaba tan desconsolada que no contuvo el llanto frente a su fiel amigo. Carl hizo todo lo posible por animarla, pues para eso había ido a buscarla. Pronto, las palabras reconfortantes del chico aliviaron a Tori, haciéndola sentir mejor en su compañía. Como era una romántica empedernida, recordaría el atractivo rostro de Wally por mucho tiempo. Además, confesó que sabía desde el principio que ellos la habían estado cuidando todo el día. El héroe se sorprendió, pues creía que su plan secreto con Rika no sería descubierto tan pronto. Al final, Tori se sentía apenada por no haber cumplido con lo que sus amigos esperaban de la cita. Su pecho se oprimía cada vez que recordaba las palabras de Wally. Tori se resistía a creer que Wally la hubiera rechazado después de todo lo que hizo. Se sentía fatal pensando que sus esfuerzos habían sido en vano y absurdo. No dudó en desahogarse frente a su amigo, ya que no podía guardarse más ese dolor. A Carlo parecía extraño que las personas de esta historia sufrieran con tanta intensidad. Incluso Rika le parecía cada vez más un ser humano real, con sus propios dilemas y alegrías. Al principio, el héroe intentaba mantener una barrera entre él y los seres que consideraba simples personajes. Pero ahora el chico ya no los veía como simples figuras de un cómic. Comprendió su error al haber ignorado los sentimientos de quienes lo rodeaban. No pensaba volver a cometer esa falta ni permitiría que Tori siguiera llorando. Por fortuna, el consuelo de Cal dio resultados y Tori recuperó los ánimos. A pesar de tener el corazón roto, la chica encontró fuerzas para sonreír y soltar una pequeña carcajada. El joven decidió que se encargaría de cuidarla y mantenerla animada. Ya empezaba a refrescar, pero el chico no podía dejar que regresara a casa en esas condiciones. En cuanto se aseguró de que ella no pasaría frío en el trayecto, puso en marcha su plan de distracción. Tori escuchó atenta cada palabra, sin ánimos de llevarle la contraria. No le entusiasmaba mucho la idea de ir a un karaoke, pero Carl insistió en que era la mejor forma de despejarse. Al final, la curiosidad venció a la pena y Tori olvidó por completo el trago amargo del rechazo. De no ser por el apoyo de Carl, Tori habría tardado días en reponerse. Ahora ya no le daba vueltas al asunto de Wally, concentrada en pasar un buen rato con Carl. Una sonrisa alegre volvió al rostro de Tori, quien valoraba tener a personas tan buenas a su lado. Durante todo ese tiempo, los hombres de Nate siguieron vigilando desde lejos. Aunque el líder mafioso estaba furioso con Wally, prefirió no intervenir. Le alegraba ver que Tori contaba con un amigo de verdad, dispuesto a apoyarla en las malas. En su turbio estilo de vida, Nate rara vez se topaba con personas de nobles sentimientos, por eso las valoraba tanto. Tenía claro que en el futuro le agradecería debidamente a Carl el cuidar de su hija. Esa noche Tori cantó con todas sus fuerzas para dejar atrás el recuerdo de Wally. Mientras tanto, Carl solo rogaba que ella se cansara pronto para poder ir a dormir, y ninguno notó las llamadas de Rika, quien llamaba preocupada por Tori. Pero un suceso más curioso ocurrió días después, cuando Rika terminó de visita en la habitación de Carl. Como la chica era sumamente curiosa, se puso a husmear por todos lados, y al joven no le quedó más remedio que ver cómo Rika desordenaba todo el lugar. Ya no había forma de dar marcha atrás, pues él mismo se había buscado esa situación. Al salir de la universidad se fueron a caminar, algo que ya se había vuelto costumbre. De pronto, el estómago de Rika rugió con tanta fuerza que delató su hambre, y a Carl se le ocurrió invitarla al excelente restaurante de sus padres. Si Carl hubiera sabido en qué terminaría esa simple invitación, lo habría pensado mejor. Como era de esperarse, Rika devoró la comida fascinada, pues era una amante del buen comer. A Carl lo alegraba ver la felicidad sincera de una chica que disfrutaba los pequeños detalles. Además, Rika congenió de inmediato con la madre de Carl, ganándose su simpatía. Al joven lo agradaba que Rika se mostrara tan encantadora en el negocio familiar, y al menos así sus padres dejarían de reclamarle que nunca llevaba invitados. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo cuando la curiosidad de la chica se disparó. Antes de que él pudiera despedirla en la salida, a Rika se le ocurrió una idea descabellada. Insistió en conocer la habitación del chico que tanto la intrigaba. Los intentos del joven por negarse fueron inútiles ante la terquedad de su amiga. Carl ya sabía que cuando a Rika se lo metía algo en la cabeza era imparable. Pero esta vez la chica cruzó la línea al empezar a burlarse de las historietas que él guardaba. En realidad, Carl solo las leía para analizar los posibles giros de la trama de ese mundo. Explicarle eso a Rika era perder el tiempo, ya que ella tenía sus propias teorías. El héroe logró salvar la situación al mostrarle unos tomos verdaderamente interesantes. Al chico lo fascinaba la saga de los samuráis, por lo que coleccionaba cada edición especial. Resultó que Rika conocía esa historia a la perfección y compartió su entusiasmo. Era la primera vez que encontraba a alguien que apreciara tanto esa obra.
Hasta entonces, Rika no había mencionado que su padre era el creador de esos cómics. Fue en ese momento cuando Carl ató cabos y notó que el apellido de ella coincidía con el nombre de la portada. Por extraño que pareciera, jamás había pensado que fuera la hija del autor. Curiosamente, Rika ya lo había invitado a su casa antes de que él descubriera la ocupación de su padre. Ahora el héroe tenía un motivo enorme para aceptar la invitación. A Carl lo entusiasmaba la idea de conocer de cerca al creador del universo donde estaba atrapado. El chico quería ir en ese mismo instante para conocer al maestro. Sin embargo, debía ser paciente y prepararse bien para el encuentro. Rika lo comentó que esa historia también era nueva para ella, pues antes prefería las otras obras de su padre. Esto aumentó la admiración de Carl, quien idolatraba el talento de Matt. La chica se guardó sus comentarios, pero esa historia de guerreros no era una simple lectura para ella, tenía un significado real en su vida. Para Rika, Carl se había convertido en su propio samurái, un protector siempre dispuesto a defender a los suyos. Desde que lo conoció, supo que era alguien excepcional. Por esa razón disfrutaba releer esa obra, porque cada página le recordaba a él. Los problemas regresaron a la mañana siguiente con la aparición de Sarah. La aristócrata lo exigió que la ayudara a organizar un evento escolar. Justo ese día Carl pensaba ir a casa de Rika y no quería arruinarse a sus planes. Sin embargo, Sarah ignoró los pretextos del joven alegando sus deberes en el consejo estudiantil. Al héroe no le quedó más remedio que aplazar la visita a Rika. Cuando Sarah se ponía en plan autoritario, era imposible ganarle una discusión. Carl solo rogaba que lidiar con esa chica no alterara el rumbo de la historia. Al volver al aula, su amigo Sam Myers lo puso al día con los chismes del campus. Al parecer, los insoportables vándalos de la otra vez por fin habían solicitado su baja para cambiarse de universidad. Sam Myers celebraba la noticia, aliviado de no tener que cruzarse más con esos delincuentes. Carl prefirió guardar silencio y no admitir que él los había dejado temblando de miedo. Su intención seguía siendo pasar desapercibido para no descarrilar los eventos principales. Por ahora su estrategia funcionaba, ya que los profesores ni lo miraban. En plena clase, Carl intentaba espabilar a Rika, quien prefería dormir antes que atender las indicaciones. La nueva profesora Mary demostraba ser muy capaz, pero su tono de voz era demasiado arrullador. Por lo general, las preguntas difíciles iban dirigidas a otros alumnos, permitiéndole descansar. Sin embargo, esta vez la profesora Mary lo pidió directamente a Carl que se pusiera de pie para responder. El chico se levantó con calma, seguro de sus conocimientos. Así fue como todo el grupo descubrió que el alumno más intimidante dominaba los temas a la perfección. La profesora Mary no esperaba tal nivel de brillantez de alguien sentado al fondo del aula. A cada cuestionamiento complejo, el joven respondía con absoluta soltura. Aún así, Carl no comprendía la mirada de asombro y nerviosismo que la profesora Mary le lanzaba. Ella parecía descolocada en medio de la explicación, lo que dejó al héroe intrigado sobre el porqué de esa actitud tan repentina. La estuvo observando un rato, pero ella evitaba el contacto visual. En cuanto la profesora Mary cruzaba mirada con Carl, volteaba de inmediato hacia otro lado. Esto lo hizo concluir que ella también lo tenía pánico por culpa de su apariencia. La profesora Mary acababa de incorporarse al plantel, y ya le habían advertido sobre el supuesto historial peligroso de ese alumno. Carl ya estaba acostumbrado a que la gente lo esquivara en este nuevo mundo. No le importaba la soledad, aunque la presencia constante de Rika siempre rompía su aislamiento. El joven solo quería ser visto como un estudiante normal y aplicado ante la nueva docente. Al revisar los expedientes oficiales, la mujer se enteró de que Carl poseía el promedio más alto de todo el grupo, una sorpresa enorme dadas las advertencias sobre él. Justo en ese momento, el héroe entró al cubículo para pedir asesoría académica. La profesora Mary cerró el expediente de golpe, intentando disimular su asombro ante la llegada del joven. Para ella, Carl tenía la facha de un delincuente juvenil peligroso, pero se descolocó cuando el chico simplemente pidió orientación sobre empleos de medio tiempo. Al oír su tono educado, la profesora Mary respiró hondo para recuperar la compostura. Ella asumió con agrado su rol de tutora para guiarlo en sus opciones. Sin embargo, los planes de Carl de momento se limitaban a heredar y administrar el negocio de comida de sus padres. La profesora Mary se quedó estupefacta al saber que la familia de Carl solo poseía un humilde restaurante de barrio y no una red criminal. Al notar lo absurdo de sus prejuicios, el miedo de la mujer desapareció por completo. A partir de ahí, la charla se volvió mucho más fluida y amena. Viendo sus altas calificaciones en ciencias exactas, ella lo sugirió enfocarse en la ingeniería. No esperaba que Carl rechazara la propuesta argumentando que prefería la cocina. El héroe sostenía que es mejor dedicarse a lo que uno ama y no solo a lo que se lo da bien. La profesora confesó que ella pasó por un dilema similar en su juventud, y no tuvo el valor de seguir sus pasiones, por lo que decidió respaldar la firme convicción de Carl. Ella compartió su experiencia para que le sirviera de ejemplo. De joven, su sueño dorado era ser actriz de doblaje, debido a su amor por el cine. Sus ojos brillaron al recordar la ilusión que le causaba ese mundo. Lamentablemente, sus aspiraciones se vinieron abajo por las duras críticas de un tutor estricto. Terminó estudiando pedagogía por buscar estabilidad, pero con los años se arrepintió de no haber defendido su verdadera vocación. Aunque para ella ya era tarde para dar un giro de timón, deseaba que Carl no cometiera el mismo error. Al héroe lo reconfortó saber que al menos un docente comprendía sus verdaderas aspiraciones. Ella fue la primera en hacer caso omiso a las habladurías del campus. Carl siempre lidiaba con la desconfianza del personal, por lo que valoró la charla. Al salir de la oficina, escuchó de reojo a otros profesores murmurar y burlarse de su supuesta conducta delictiva.
Uno de los maestros aseguraba que el chico andaba metido en mafias y terminaría mal, pero Mary lo paró los pies de inmediato, aclarándole que era injusto juzgar por puros rumores. Ella tenía la certeza de que Carl era un alumno exemplar. Desde ese día, ella se propuso defender al incomprendido muchacho de cualquier prejuicio. Gracias a su intervención, el ambiente en la sala de profesores mejoró para Carl. Los días pasaron volando hasta que llegó la fecha del evento escolar de Sarah. El chico acudió puntual a la cita, pero la plaza estaba llenísima y no veía a Sarah por ningún lado. Tras buscar un rato entre la multitud, por fin la localizó. Ella andaba de mal humor porque odiaba esperar a la gente. Carl no había llegado tarde, pero ella insistía en culparlo. No le importaba haber esperado simplemente por llegar antes de la cuenta. Estaba acostumbrada a que todo el mundo se adelantara para no hacerla aguardar ni un segundo. Pero Carl no pretendía amoldarse a los caprichos de la alta sociedad. Al ver que el chico no cedería, Sarah cambió de estrategia y con una sonrisa caprichosa, exigió que como disculpa la invitara a un helado del puesto cercano. Ante la insistencia de la chica, el héroe accedió a cumplir su antojo. El postre sirvió para disipar tensiones y ambos continuaron el recorrido de buen humor, dejando atrás el pequeño desencuentro. Sarah disfrutaba del festival que ella misma había planeado meticulosamente. En realidad, la invitación a Carl formaba parte de su plan para profundizar su relación. Sus asistentes, Aaron y Millie, le daban instrucciones al oído mediante un discreto auricular. Los hermanos Santiago hacían lo imposible para que la cita saliera perfecta. Siguiendo el guión, Sarah comenzó a mostrar un gran interés por los puestos de artesanías locales que decoraban el lugar. Había piezas hermosas, pero Sarah no lograba concentrarse debido a las constantes correcciones de sus asesores. Las voces en el auricular la ponían tan nerviosa que le costaba mantener una charla fluida con Carl. A Sarah le costaba descifrar al chico que le gustaba, por eso recurrió al personal de confianza de su familia. No quería que el paseo fuera un fracaso ni que Carl se la pasara mirando su teléfono con desinterés. A pesar de los nervios, ella ponía todo de su parte. Carl en realidad la pasaba bien, aunque mantenía su semblante serio. Guiada por los consejos de su equipo, Sarah lo alejó de las tiendas de lujo para buscar un ambiente más relajado. Fue entonces cuando Carl notó que ella actuaba de forma algo extraña y rígida. Sarah se esforzaba por mantener la compostura, aunque por dentro moría de vergüenza, hasta que el auricular la indicó entrar a una boutique tradicional. En el lugar, Carl se fijó en unos kimonos elegantes, recordando que debían seleccionar obsequios para los invitados del consejo. Sarah aprovechó el momento para pedir su opinión, fingiendo indecisión. Lo que Sarah ignoraba era que sus asistentes habían infiltrado a una empleada falsa en el local, su guardaespaldas May, experta en camuflaje. El dinero no era problema para Sarah, y Carl volvió a sorprenderse ante la opulencia de la alta sociedad. Mientras debatían las opciones, la supuesta vendedora sugirió que Sarah se probara una de las prendas para apreciar el corte. Carl, queriendo agilizar las compras, apoyó la idea sin sospechar nada. Sarah entró al probador escoltada por la empleada. Allí, May se desveló ante ella. La hábil escolta dominaba el arte del disfraz gracias a su estricto entrenamiento, y todo era parte de la estrategia de los asistentes. May la animó a lucir el modelo más espectacular para impresionar al joven. Sarah estaba asombrada por la minuciosidad del plan de su equipo. Afuera, Carl esperaba pacientemente revisando su celular, ajeno a los complots de alcoba. Cuando Sarah salió del probador, el chico levantó la vista. La prenda realzaba su belleza natural, pues Sarah poseía una elegancia innata que destacaba con cualquier vestimenta tradicional. El corazón de Carl dio un vuelco ante tan impactante estampa. Cada vez le costaba más ver a estas personas como simples entes de ficción. Con total sinceridad, la dedicó un cumplido halagador, provocando que las mejillas de Sarah se tiñeran de rojo. Carl había sido honesto. Sarah lucía verdaderamente hermosa. El elogio infundió tal confianza en la chica que sus sentimientos por él se reafirmaron por completo, aunque prefirió contenerse y no declararse aún. Para ocultar sus nervios, comenzó a hablar deprisa sobre los detalles del festival. Solo al quedarse un momento a solas saboreó el tierno instante. La jornada apenas iniciaba, pero ella ya deseaba que ese día junto a Carl no terminara jamás. Al salir de las tiendas, la presencia de Sarah acaparaba las miradas. Su porte distinguido delataba su cuna noble a leguas. Para trasladarse al centro histórico, ella solicitó que los recogiera una de las limusinas de su familia. Carl no vio caso en discutir y aceptó el capricho. Viajar en ese vehículo lo resultaba bastante incómodo por la tensión que atraía. Lo que más llamó su atención fue divisar a una pareja a lo lejos que parecía estarlos fotografiando a escondidas. El instinto del héroe dio en el clavo, pero los espías lograron escabullirse rápido. Eran Millie y Aaron, quienes se esforzaban al máximo por no ser descubiertos, aunque sus maniobras resultaban un tanto aparatosas. Los hermanos intentaban armar un registro visual para el reporte de la cita. Su labor era compleja debido a la aguda percepción de Carl. Cuando logró perderlos de vista, el chico invitó a Sarah a comer en el restaurante familiar. Mientras Carl acomodaba a la invitada, afuera Aaron sufrió un terrible apuro estomacal por algo que desayunó. Coincidió que estaban justo frente al restaurante, y el asistente ya no podía aguantar más. Entró corriendo al baño para aliviarse del dolor. Por desgracia, al salir se topó de frente con Carl. El héroe supo de inmediato que el asistente de Sarah no estaba ahí por pura casualidad. Sarah aguardaba en la mesa con ilusión, pero se quedó helada al ver regresar a Carl escoltando a sus dos asistentes. El héroe los había descubierto infraganti y los obligó a sentarse con ellos para cortar el espionaje. Aunque la situación era bochornosa, Sarah contuvo su enojo y no despidió a sus subordinados en el acto.
La comida continuó con un grupo más grande. Sara no reprendió a Millie para evitar montar un escándalo que arruinara el día. El mal humor del aristócrata se desvaneció al probar los platillos caseros, un estilo culinario que jamás preparaban los chefs de su mansión. Millie la mostró entusiasmada la forma tradicional de degustar esas especialidades locales. Sara se animó con sabores que antes le habrían parecido extraños y quedó maravillada por la sazón. Los hermanos Santiago respiraron aliviados al ver que su exigente jefa aprobaba por completo la elección culinaria de Cal. Después acudieron a unos salones de juegos recreativos. Sara se entretuvo intentando sacar peluches de las máquinas de garra, mientras que los hombres decidieron medirse en un simulador de combate virtual. Aaron fanfarroneaba diciendo que destrozaría el récord de Carl. El héroe aceptó el reto con indiferencia, y a los pocos minutos fue el asistente quien sufrió una derrota aplastante en la pantalla. A Aaron lo dolió el orgullo, pues se creía superior en todo. Cal pensó que ahí terminarían las provocaciones, pero el asistente exigió revancha retándolo en la máquina de medir fuerza por impacto. Un desafío puramente físico. Aaron menospreció la victoria previa alegando que los videojuegos no reflejaban la realidad. Presumía de su excelente condición física y de sus medallas deportivas, buscando intimidar al héroe con sus logros. Para Millie y Sara esa actitud competitiva era normal en él cuando perdía los papeles. Carl intentó rechazar el absurdo desafío, consciente de que no ganaría nada midiéndose con él. Pero el asistente recurrió a provocaciones mezquinas frente a Sara para obligarlo a aceptar. Aaron envidiaba el imponente físico de Carl y vio en esto la oportunidad ideal para demostrar que no era menos que él. Sin esperar respuesta, Aaron soltó un potente puñetazo sobre la almohadilla de la máquina, registrando una puntuación alta. Sara conocía el temperamento impulsivo de su empleado y prefirió observar en silencio. A Carl no lo preocupaba perder. Su verdadera reticencia se debía a que su fuerza actual era tan descomunal que corría el riesgo de destrozar el aparato por completo. Para evitarlo, en el último instante reguló el ángulo del impacto. Golpeó con gran potencia pero desviando el centro de gravedad hacia la base. Aaron pensó que el héroe simplemente había fallado el tiro. La pantalla marcó error sin registrar puntuación. Sara se desilusionó un poco, pero Cal suspiró aliviado creyendo que el aparato seguía intacto, hasta que la estructura crujió y una pieza interna se desprendió por la vibración. A pesar de marcar error, el daño estructural evidenció un impacto devastador. Al notar que la fuerza aplicada superó el límite técnico del aparato, Aaron comprendió que la diferencia de poder era abismal. A falta de un número oficial, el asistente decretó un empate para salvar el pellejo. El héroe dejó pasar el comentario y propuso ir a una cabina de fotos instantáneas. A Sara lo encantó la idea, pues jamás había usado una. A pesar de ser 4 en lugar de 2, la atmósfera se volvió sumamente divertida. Se tomaron fotos haciendo poses ridículas, olvidando sus diferencias de clase social y disfrutando de un momento de genuina calidez. El paseo adquirió un significado muy especial para todos. Sara contemplaba las tiras de fotos con gran ilusión, guardándolas como su tesoro más preciado en su bolso sin menor intención de compartirlas. No le importó que algunas imágenes salieran movidas. Su alegría era tal que los pequeños defectos eran insignificantes. A Carl lo agradaba ver que ella se mostraba mucho más espontánea y risueña que de costumbre. Para cerrar la tarde, fueron a un karaoke privado. Incluso Aaron se animó interpretando temas de rock. Sara sintió timidez al principio, pero al tomar el micrófono, demostró la excelente educación lírica que recibió desde niña, deleitándolos con una voz melodiosa. Todos la aplaudieron con entusiasmo, aminorando su pena. Carl la dedicó palabras de aliento para mantenerla contenta. Sara se sentía tan plena en esa modesta compañía que se olvidó por completo de sus rigurosas responsabilidades. Sin proponérselo, el héroe había convertido un día tenso en una experiencia inolvidable. Al caer la noche llegó el momento de despedirse. Fue entonces cuando los hermanos Santiago cayeron en cuenta de que habían invadido la cita privada de su jefa. Pero Sara estaba tan feliz que no tenía la menor intención de reprenderlos. Aunque irrumpieron en su plan original, pasaron un rato magnífico juntos. Recordar ese divertido caos la llenaba de una profunda satisfacción. No guardaba ningún resentimiento por los imprevistos. Millie y Aaron jamás la habían visto mostrarse tan condescendiente y risueña con el personal. Había sido un día perfecto y todo inició gracias a un simple helado. Sara jamás olvidaría la mirada de admiración de Carl al verla usar el kimono. Hacía años que no se despejaba de sus deberes de esa manera, rememorando los viejos tiempos de la infancia cuando jugaba libremente con Millie y Aaron en los jardines de la mansión. Al crecer, las exigencias de su linaje familiar la impusieron un ritmo de vida asfixiante. Por ello, agradecía enormemente a Carl esa bocanada de aire fresco. Su equipo celebró aliviado que no hubiera represalias por su intromisión. Para la próxima, se propusieron diseñar una estrategia más discreta para ayudarla a conquistar al joven. Mientras tanto, en otra zona de la ciudad, un hombre pasaba la noche en vela frente a su mesa de dibujo. El célebre autor Matt solía trabajar hasta altas horas de la madrugada aprovechando los arranques de inspiración. De pronto, su hija entró al estudio con desparpajo para avisarle que al día siguiente recibirían una visita muy especial. Matt recibió la noticia con agrado, ya que Rika hablaba maravillas de ese compañero. A la mañana siguiente, el autor esperaba tranquilo, pero Carl estaba sumamente nervioso por estar frente al creador de todo ese universo. Para Carl era una experiencia alucinante conocer en persona al autor, cuyas historias devoraba noche tras noche. Jamás imaginó que terminaría sentado en la sala del hombre que concibió los mundos en los que ahora habitaba. No era raro que las piernas lo temblaran por el impacto emocional.
Por fortuna, la madre de Rika lo recibió con enorme calidez, contenta de que su hija por fin llevara un invitado a casa, y preparó un banquete espectacular para agasajarlo. Aún así, Cal se sentía cohibido bajo la mirada analítica de Matt. El autor mencionó que su hija no paraba de elogiarlo, un comentario que amenazaba con crear un malentendido romántico que el héroe quería evitar a toda costa. Rika intervino de inmediato para desviar el tema y relajar la conversación. Como todo padre protector, Matt solo quería cerciorarse de las intenciones de los amigos de su hija, algo que Cal comprendía perfectamente dado el carisma de Rika. En un descuido, Cal cruzó mirada con la avergonzada chica, lo que provocó que ambos se sonrojaran ante los ojos de los esposos. Los padres prefirieron no hacer bromas al respecto, complacidos con las maneras educadas de Cal. Matt asimilaba con nostalgia que su pequeña ya estuviera en edad de llevar pretendientes a casa. Recordaba con cariño su infancia y las travesuras de la niña que siempre sería su consentida, por más que pasaran los años. Tras dejar de lado el tono paternal, Matt cambió de tema para hablar de su verdadera pasión, las historietas. Carl no pudo ocultar su entusiasmo de fanático y comenzó a debatir con el autor sobre el desarrollo de sus tramas favoritas. El joven no solo consiguió el ansiado autógrafo del maestro, sino que se llevó varios tomos de colección como obsequio. Luego, Rika lo invitó a conocer su habitación, un espacio decorado con un estilo muy alegre y personal. Ella lo pidió que se pusiera cómodo mientras iba a la cocina por té, advirtiéndole en broma que solo tenía permitido mirar los estantes de libros. Carl asintió, dispuesto a respetar las reglas de la casa. Carl se quedó revisando su celular para no invadir la privacidad de la chica. En eso, la madre de Rika, Raya, asomó la cabeza por la puerta con intenciones de platicar a solas con el invitado para conocerlo mejor. Aprovechando que su hija preparaba la infusión, Raya sacó un viejo álbum de fotos de la adolescencia de Rika. Antes de que Carl pudiera negarse por cortesía, la mujer ya se había acomodado junto a él lista para revelar los secretos de su hija. Resultó que Raya era una apasionada del modelaje y los disfraces temáticos, un gusto que heredó a su hija. Carl no se extrañó, viendo la personalidad tan libre de la mujer. Raya pasó la página con una sonrisa pícara para mostrar las fotos más curiosas. Quería presumir la etapa en que Rika vistió un estilo gótico muy llamativo. Justo en ese momento, Rika entró con las tazas de té y se horrorizó al ver a su madre exponiendo sus fotos más vergonzosas del pasado. Carl comprendió la pena de la chica. Rika llevaba tiempo alejada de esa faceta y la causaba conflicto verse así. Satisfecha con su travesura, Raya se retiró de la habitación lanzando una mirada cómplice. El silencio que quedó en la habitación era bastante incómodo. Rika ocultó el rostro entre las manos, al borde del llanto por la indiscreción de su madre al revivir una etapa que ella prefería olvidar. Fiel a su estilo, Carl buscó la forma de tranquilizarla. Recordó que en los registros de su antigua vida, el Carl original de este mundo también tuvo una época de vestir ropas extrañas. Para animarla decidió compartir su propio secreto. El joven la prometió mostrarle algo que la haría sentir mejor. La curiosidad de Rika se encendió, olvidando su berrinche. Carl buscó en los archivos de su teléfono una carpeta oculta con imágenes de su pasado. La mostró una foto suya usando un atuendo ridículo de sus años escolares. Al verlo, Rika soltó una carcajada aliviada al notar que no era la única con un pasado vergonzoso. Carl admitió que por eso comenzó a entrenar duro, para cambiar radicalmente. A la chica le parecía que él lucía genial de cualquier forma, como un auténtico guerrero. En medio de la emoción, estuvo a punto de soltar una declaración sentimental, pues con el paso de los días se había vuelto muy dependiente de su compañía. Pero Carl estaba tan concentrado en sobrevivir a las amenazas del entorno que no captaba las indirectas. Sabía que los enredos amorosos de este cómic eran peligrosos y prefería mantener la relación en el terreno de la amistad para evitar complicaciones con la trama. Rika, confundida por sus propias emociones, terminó diciendo que lo quería muchísimo pero como su mejor amigo. A la aclaración alivió al héroe, el ambiente entre ambos quedó un tanto tenso y sutilmente incómodo por el resto de la tarde. A pesar de todo, el compromiso de Carl de protegerla seguía intacto. Agradeció las atenciones y la calidez de su hogar. Rika se sintió feliz de notar que sus esfuerzos por hacerlo pasar un buen rato habían valido la pena. Ella solo quería corresponder a todo el apoyo que él la brindaba en el campus. Este encuentro afianzó aún más su complicidad. Conversaron de temas ligeros hasta que cayó la noche y Carl tuvo que retirarse. Rika lo recordó que él saldría de viaje con sus padres durante las vacaciones y admitió que lo extrañaría. Carla prometió traerle recuerdos del viaje y la aseguró que volvería de inmediato si llegaba a surgir alguna emergencia. Con sus capacidades físicas actuales, un viaje largo no era problema para él. Rika solo le pidió que descansara y regresara con bien. Se despidieron en la entrada, pues el héroe aún debía armar el equipaje para la salida matutina. El joven partió tranquilo, pero el pecho de Rika se quedó con una extraña agitación. Contempló su silueta alejarse por la calle, grabando en su memoria cada gesto antes de la separación temporal. Los recuerdos de las batallas y los momentos compartidos pasaron por su mente. Desde su llegada al campus, él había sido su pilar fundamental. Jamás conoció a un chico tan dispuesto a arriesgarse por el bienestar de los demás. Incluso sin pedir ayuda, Carl siempre aparecía en el momento justo para librarla de cualquier peligro. Esa nobleza silenciosa la atraía de una forma que ella misma ya no podía controlar. Sin pretenderlo, Carl estaba alterando los afectos de los protagonistas de la obra. Ya en su destino turístico, el héroe aprovechaba los ratos libres para caminar solo por los senderos apartados, buscando un momento de paz. Pero los problemas lo perseguían.
Mientras caminaba por un mirador desierto, una chica desconocida cayó literalmente directamente sobre él. Carl no alcanzó a quitarse y ambos rodaron por el suelo, aunque el impacto no le causó ningún daño. Al héroe lo incomodó bastante la cercanía física con la desconocida. La había sujetado para evitar que sufriera una fractura en la caída, pero la chica, lejos de agradecerse el gesto, se levantó deprisa mirando a todos lados con pánico. Andaba huyendo de un peligro inminente y no tenía tiempo para modales. Al ver el impresionante físico del joven que la salvó, intuyó que era su única salvación y lo suplicó que la ayudara a esconderse. Antes de poder negarse, se vio arrastrado por la carrera de la chica. Al notar que ella corría sin rumbo fijo, Carl tomó el control y la guió por unos callejones hasta refugiarse en la cocina de una cafetería concurrida. La joven temblaba oculta tras los estantes. Se identificó como Sally y explicó que venía del extranjero huyendo de unos tipos peligrosos. Una vez a salvo, se disculpó por los modales de antes y agradeció la ayuda de Carl. A Carl no le importaban las gracias. Quería saber quiénes eran los hombres armados que la seguían. Ante el silencio evasivo de Sally, el héroe se dio la vuelta dispuesto a dejarla a su suerte si no cooperaba con la verdad. Sally, aterrada de quedarse sola, lo detuvo prometiendo pagarle una suma exorbitante si actuaba como su escolta privado. Como Carl andaba corto de fondos para los gastos del restaurante familiar, aceptó el trato de inmediato. Al cerrar el pacto, ella se quitó las gafas oscuras y Carl reconoció a otro personaje clave de las historietas. Sally, la hija de un peligroso líder de la mafia internacional, quien huía de un intento de secuestro. Involucrarse con la mafia extranjera era lo último que Carl deseaba, pero ya había dado su palabra. Consiguieron ropa discreta para Sally en una tienda local y continuaron moviéndose entre la multitud para despistar a los rastreadores. A Carl le parecía insólito que ella quisiera turistear tras casi ser capturada, pero la táctica de Sally era astuta. Era menos probable un ataque armado en zonas concurridas. Debía custodiarla hasta la noche cuando llegaran los refuerzos oficiales de su padre, Thomas. En el desarrollo original del cómic, era Wally quien debía salvarla y ganarse su afecto, pero la intervención fortuita de Carl alteró el destino una vez más. Al principio actuó por mero instinto de protección, pero la jugosa recompensa monetaria le venía de perlas. Así terminó metido en un problema mayúsculo con el crimen organizado que en otra situación habría evitado. Sally lo había elegido porque vio su imponente musculatura y su mirada fría. Se sentía muy segura a su lado, pero los captores eran profesionales y lograron localizarlos en un callejón debido a un descuido. Varios hombres armados les cerraron el paso listos para someterlos. Carl esquivó los primeros ataques con total fluidez, midiendo la fuerza de los agresores. Comprendió que prolongar la evasión era inútil debido a la superioridad numérica, por lo que decidió pasar a la ofensiva. Así Carl demostró a todos que era peligroso acercarse a él debido a su enorme poder. Ninguno de los rivales esperaba que un estudiante ordinario tuviera una habilidad tan increíble. Una vez más, Sally estuvo convencida de que había tomado la decisión correcta al pedirle ayuda a Carl. Mientras aún había tiempo, Carl buscó el lugar más seguro para Sally. Aunque solo fuera una cabina telefónica, al menos la chica no recibiría un golpe al azar. Carl comprendió perfectamente que estaba en una situación difícil porque los enemigos estaban bien entrenados. Antes, el joven solo había peleado con luchadores aficionados que no conocían ninguna técnica, pero estos tipos estaban en un nivel completamente diferente, así que el héroe la pasó mal. Tuvo suerte solo porque había estado entrenando duro en el gimnasio todo este tiempo. Pero Carl no bajó la guardia, porque en cualquier momento de la batalla algo podría salir mal. La intuición del héroe no le falló. Cuando uno de los hombres lo atacó en el momento más inesperado, Carl resistió el golpe con total firmeza. Aunque recibió el impacto en un punto sensible, el comandante Brown apareció ante él, superando a todos sus secuaces en fuerza. Este hombre nunca perdía una pelea. Ya fuera cuestión de técnica o de músculo, Carl podía sentir desde lejos la poderosa energía que emanaba de ese peligroso enemigo. Brown tenía una meta clara en mente y estaba decidido a lograrla por cualquier medio necesario. Si no fuera por la presencia de Sally, Carl definitivamente habría huido de esta batalla. Pero ahora estaba obligado a proteger a la chica, así que no podía dejar que los enemigos llegaran a ella. De hecho, Sally conocía bien al peligroso comandante, así que ya no creía en la victoria de Carl, pero el joven no tenía intención de retirarse, porque detrás de él había alguien que necesitaba ayuda. El comandante repelió rápidamente los primeros ataques del chico, ya que era más hábil. El hombre no se apiadó de su oponente a pesar de que Carl era mucho más joven que él. Brown atacó con toda seriedad, sin querer fallar en una tarea tan importante. El comandante contaba con una victoria rápida usando técnicas que solo los militares conocían. No esperaba que el joven resistiera técnicas tan poderosas a pesar de todo el dolor. Carl no pensó en las consecuencias de sus acciones, ya que su tarea era proteger a Sally de los enemigos, y por el bien de ella hizo lo imposible, escapando milagrosamente de esa dolorosa llave. Brown ni siquiera tuvo tiempo de entender qué había sucedido exactamente antes de golpear su cabeza con fuerza contra el suelo. Todos los subordinados estaban en shock, ya que nadie había logrado derrotar a su comandante antes. De hecho, el héroe sufrió una lesión grave como resultado de esta victoria. Así que estaba increíblemente enojado. Iba a descargar su ira contra todos los secuaces, por culpa de los cuales ya no podía ir al salón. Hasta el final, Sally no creyó que su nuevo conocido fuera capaz de derrotar a estas personas. Ni siquiera podía imaginar que encontraría a alguien tan fuerte en otro país.
Todos los secuaces tuvieron que huir, pero se pusieron en contacto con su jefe en otro país. Thomas era el mismo hombre al que Nate había temido tanto en su juventud, y todo este tiempo estuvo buscando al padre de Fiona, porque era un rival increíble para él. Thomas era uno de los mejores luchadores de las peleas clandestinas, hasta que se convirtió en el jefe de un gran grupo mafioso. Durante muchos años no había encontrado a ningún oponente fuerte capaz de derrotarlo. Pero la racha de victorias de Thomas terminó en el momento en que conoció a Ender. El día de su última batalla, este hombre llegó a la cima más alta y luego por alguna razón desapareció sin dejar rastro. Así que Fiona trató de encontrar a su padre durante muchos años, pero nunca halló ninguna pista. Y de repente, la información sobre la pelea de Ender con el comandante Brown apareció en internet. En ese momento, la chica aún no sabía que su amigo Carl era comparado en fuerza con Ender. Mientras tanto, Sally arrastró a Carl con ella a una cafetería para mujeres muy agradable. La chica estaba encantada con el diseño, ya que siempre le habían gustado esas cosas femeninas. Al tipo severo no le gustaba nada de esto, pero era como si su opinión no le importara a nadie. Carl aceptó rápidamente que tenía que visitar esos lugares para proteger a Sally. Sin embargo, durante un buen rato, el héroe se sintió incómodo en ese café al que jamás habría entrado por voluntad propia. Lo que más le sorprendió fue que casi no había información sobre la reciente pelea en internet. Carl estaba preparado para que su reputación fuera destruida tras la batalla, pero resultó que al padre de Sally no le convenía permitir que se difundieran los rumores. La chica contaba con ayuda desde el principio, así que no se preocupaba por nada. Pero los amigos no tuvieron tiempo de hablar de la pelea, ya que la camarera corrió hacia ellos con la comida. Al ver a esa hermosa chica, la ternura del lugar superó todos los límites del héroe. El tipo no esperaba que todos en este café estuvieran completamente vestidos de cosplay. Pero por el bien de la comida sabrosa, Carl estaba dispuesto a soportar lo que fuera, ya que el estómago le rugía. Resultó que en ese café todos estaban obligados a seguir las reglas. La camarera mostró cómo empezar a comer la deliciosa comida de forma correcta. Carl nunca habría aceptado repetir esos gestos tan extraños e inusuales. Pero como el héroe accedió a acompañar a Sally a todas partes por dinero, no le quedaba otra opción. Otro Carl habría hecho todo con gusto, pero el héroe tuvo que morderse la lengua. Solo después de eso la mesera los dejó en paz porque todo estaba en orden. Durante mucho tiempo Carl no pudo volver en sí, pero al menos la parte más difícil ya había pasado. Este café también ofrecía entretenimiento para los invitados dirigido por las camareras. Así que la chica sugirió jugar a las cartas, ya que a la mayoría de la gente le gustaba. Le encantaba entretener a los clientes de esa forma, pues podían jugar para cumplir deseos. A nadie le gustaba perder porque tenían que usar una diadema adorable. Sally aceptó el trato incluso antes de conocer el castigo por perder. Y ahora Carl estaba haciendo todo lo posible para no usar esa diadema tan cursi. Pero al final, la mesera resultó ser tan astuta que el joven perdió todas las partidas. Durante todo ese tiempo, Carl nunca logró acercarse ni un poco a esa difícil victoria. Como resultado, al final del día Carl estaba tan agotado que no quería hacer nada más. Pero Sally descansó de maravilla por primera vez en mucho tiempo, ya que normalmente no tenía la oportunidad. De hecho, la chica ocultó una información muy importante al héroe desde el principio. Carl no tenía idea de que no estaba protegiendo a Sally en absoluto, sino que les impedía a sus guardias hacer su trabajo. Sally acababa de llegar a un país extranjero y quería explorar todo por su cuenta. Por eso le pidió ayuda a un extraño, para que no le pasara nada. Y ahora Sally no se arrepentía en absoluto de haber hecho que su padre se preocupara un poco. Si el héroe supiera exactamente en qué se estaba metiendo, lo habría pensado varias veces antes de actuar. Pero era demasiado tarde para cambiar nada, ya que Thomas ya había descubierto la ubicación de su hija. La chica ni siquiera podía imaginar que su escape traería consecuencias tan graves. Pero en realidad, a Thomas no le interesaba su hija, sino el tipo que estaba al lado de ella. Por esa razón llegó en persona al país en vez de enviar a sus guardias. Sally estaba acostumbrada a que su padre fuera a buscarla periódicamente para ayudar a los guardias en el rastreo. Pero la intuición del héroe le decía que esta vez era muy diferente a todas las anteriores. Sally entendió que Thomas no estaba preocupado por su seguridad al lado de este tipo. Todo porque el hombre creía que Carl era en realidad el Ender desaparecido. Ese luchador quedó grabado para siempre en la memoria de Thomas, porque nadie había podido derrotarlo en el ring. Por supuesto, el héroe no tenía nada que ver con ese hombre, pero Thomas pensaba lo contrario. Vino a otro país solo para luchar contra un viejo enemigo cuyo rostro no conocía. Pero la edad de Carl le indicó a Thomas que había cometido un error y atacado a la persona equivocada. Ender debía tener al menos 40 años ahora, y frente a Thomas solo estaba un estudiante ordinario. Así que el padre de Sally estaba muy decepcionado con los subordinados que le dieron la pista equivocada. Carl respiró aliviado al darse cuenta de que ese terrible hombre ya no lo buscaba. Pero la alegría del héroe fue prematura, ya que Thomas recordó sus éxitos en batalla. Carl no tenía idea de que el comandante Brown era uno de los mejores subordinados de Thomas. El hecho de que un joven hubiera derrotado a ese guerrero hizo que Thomas quisiera probar personalmente la fuerza de Carl. Solo la rápida reacción del joven lo salvó de un golpe en el que Thomas había puesto toda su fuerza. El hombre decidió comprobar en persona que la victoria sobre su comandante no había sido un accidente. Como resultado, solo la mochila del héroe sufrió daños, ya que logró interponerla a tiempo ante el impacto. Todo lo que llevaba quedó destrozado, lo que enfureció a Carl porque Thomas atacó inesperadamente. Pero la furia de su oponente solo divirtió más al hombre, que ansiaba una gran pelea.
Así que el joven tuvo que dejar de lado todas las dudas para no perder ante ese sujeto desagradable. Lo que más le dolió a Carl fue que había gastado casi todo su dinero en los cómics que llevaba en la mochila. Y todo por culpa de Thomas, que sintió la necesidad de pelear en el último segundo. Al principio, el hombre y el chico intercambiaron golpes casi por igual. La única diferencia era que Thomas había estado luchando casi desde que nació, y su experiencia era colosal. Los contraataques del héroe solo hacían reír al hombre, quien se mostraba listo para más. No daba a Carl ni un minuto de descanso, ansiando derrotar rápido al talentoso estudiante. El combate se volvió sumamente difícil para Carl, pues apenas lograba contener la velocidad de los golpes de su rival. Mientras tanto, Thomas disfrutaba sinceramente de lo que pasaba, ya que había encontrado a un rival digno. Por la forma de pelear de Carl, estaba claro que no tenía entrenamiento formal, pero se mantenía firme casi a la par. Por eso Thomas ahora quería poner a un luchador tan bueno bajo su mando. Una vez más, el héroe quedó en una situación desesperada, ya que no estaba preparado para luchar contra alguien así. Solo ahora Carl se dio cuenta de que el género de la historia se parecía más a una popular película de acción. Al parecer, cada acción de Carl cambiaba la historia, aunque él mismo no fuera consciente de ello. El chico peleaba solo porque quería protegerse a sí mismo o a sus amigos de los enemigos. Como resultado, se volvió increíblemente fuerte, derrotando a cada rival en su camino. Y así la trama dejó de centrarse en el romance, porque se volvió menos interesante. Muchos autores cambian de rumbo en algún punto para satisfacer las demandas de la audiencia. Por lo tanto, en el camino futuro del héroe, se topará con muchos más enemigos igual de fuertes y sanguinarios. Thomas continuó presionando con firmeza, sin querer darle a Carl ni un minuto para pensar. Con el paso del tiempo se le hacía cada vez más difícil al joven repeler los ataques del enemigo, limitándose a defenderse. Pero el héroe se negó con terquedad a formar parte del equipo de otra persona, ya que tenía su propio camino. Carl comprendió que debía mantenerse cerca de Wally, que era el personaje principal de la historia. Solo cuando Wally esté cerca, toda clase de sujetos desagradables dejarán de perseguirlo. Pero primero era necesario encargarse de Thomas, quien no estaba acostumbrado a desviarse de sus planes. Tan pronto como escuchó que Carl no se uniría a él, el hombre atacó con intenciones asesinas. El héroe apenas se estaba acostumbrando al estilo de pelea de Thomas cuando este cambió repentinamente su estrategia. Esta vez, los golpes de Thomas se volvieron mucho más violentos y dolorosos que antes. El man ya no quería dejar con vida a alguien que pudiera derrotarlo en el futuro. Pero incluso en una situación tan difícil, Carl encontró la oportunidad de contraatacar. Thomas claramente no esperaba que el joven estudiante fuera capaz de darle un fuerte golpe en la cara. El hombre se llenó de rabia al pensar que había perdido la moral ante un extraño. Thomas nunca permitía que nadie lo venciera, y solo Ender lo había logrado. Los juegos terminaron cuando el ataque de Carl apenas le hizo cosquillas al hombre. A diferencia del joven, Thomas golpeaba para matar, por lo que tenía una ventaja evidente. Él personalmente le demostró al héroe cómo destrozar a todos sus rivales. Al final, Thomas no lastimó a Carl porque el chico ya había probado su valía. Sin embargo, incluso un amago de golpe del hombre fue suficiente para asustar seriamente al joven héroe. Era la primera vez que Carl veía una técnica tan increíble, a pesar de haber participado en muchas batallas. Thomas usó el truco secreto de su familia, uno que normalmente no dejaba a nadie con vida. Esta técnica era tan rara que resultaba casi imposible de bloquear. Incluso Sally era incapaz de detener a su padre, ya que él jamás la escuchaba en esos momentos. No por nada Thomas aterrorizaba a la mayoría de sus oponentes, pues peleaba a muerte. Así que el héroe la pasó muy mal bajo ese aluvión de golpes que prácticamente nunca se detenía. Thomas finalmente decidió que necesitaba a este tipo para entrenarlo como su soldado. El hecho de que el joven pudiera bloquear golpes tan pesados ya decía mucho. Al principio de su reencarnación, el héroe habría aceptado la oferta sin dudarlo. Análisis de texto. Pero ahora tiene amigos, y por ellos Carl estaba listo para luchar hasta el final para defender su derecho a una vida libre. El viejo subestimó por completo la determinación del héroe al pensar que se dejaría intimidar. Como resultado, el hombre y el chico volvieron a chocar puños, y Carl empezó a ceder poco a poco. La fuerza de Carl todavía no era suficiente para derrotar a Thomas, quien en ese momento se mostraba implacable. Pero el héroe siguió dando todo de sí solo para defender sus ideales y sus reglas. Thomas ni se inmutó en sentir lástima por su rival a pesar de la gran diferencia de edad. Golpeaba tan fuerte como siempre, porque no bromeaba cuando se trataba de someter al joven. Lo que el hombre no esperaba era que el chico siguiera resistiendo. No importaba cuántas veces Thomas impactara a Carl con sus pesados puños, el héroe aguantó firme hasta el mismísimo final. Los golpes de Thomas parecían hacerse más fuertes con cada minuto que pasaba. Como resultado, el héroe finalmente se convenció de que tenía enfrente a la persona más fuerte del mundo. Sally sabía desde el principio que su padre era prácticamente invencible en combate. La chica no pudo soportarlo más y trató de proteger a su amigo, ya que le estaba muy agradecida. Pero en ese instante al hombre ni siquiera le importó su propia hija, pues solo le estorbaba. Carl se horrorizó al ver que el padre trataba a Sally con tanta crueldad. Si Thomas no se comportara de forma tan despiadada, difícilmente habría alcanzado un estatus tan alto. Así que Thomas no dudaba de que tenía la razón, aunque sus acciones resultaran aterradoras. A estas alturas, el héroe estaba tan exhausto que ya no podía ni moverse. Y justo en ese momento ocurrió un giro que cambió radicalmente el destino de la batalla. Unas dagas aparecieron de la nada, y su filo obligó instantáneamente a Thomas a retroceder. Los movimientos del atacante desconocido eran tan rápidos que era difícil defenderse.
Todo este tiempo Fiona estuvo buscando a un hombre del que se hablaba en internet por su parecido, su padre desaparecido. Como resultado, se topó con Carl e inmediatamente se dio cuenta de que a él lo comparaban con Ender. Fiona recordó que su papá había peleado con este mismo hombre antes de esfumarse. La llegada de la chica elevó enormemente la moral del joven, que ya estaba por los suelos. Para Thomas, que hubiera una persona más no cambiaba las cosas, porque se creía superior. Pero Fiona no vino al rescate con las manos vacías, de lo contrario no habría tenido sentido. Trajo consigo la medicina secreta de su familia, capaz de desbloquear todo el potencial oculto. Su padre la tomaba antes, ya que esas pastillas potenciaban la energía masculina. Al ver ese medicamento desconocido, Thomas se tensó un poco, pues ya había oído rumores sobre esas píldoras. Fiona se encargó de distraer a Thomas hasta que Carl estuviera listo para la acción. Aunque al héroe no le agradaba tomar sustancias desconocidas, no tenía otra opción. Tan pronto como ingirió el medicamento, el joven se sintió completamente diferente. Sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas, pero la sensación era sorprendentemente agradable y le otorgaba una fuerza descomunal. Carl sintió que despertaba de un letargo largo y profundo. Ahora ni siquiera Thomas parecía fuerte ante el héroe, ya que el poder lo desbordaba por completo. El chico estaba listo para enfrentar a Thomas con la nueva fuerza que le dieron esas píldoras. Fiona vio que Carl estaba aprovechando al máximo el efecto, pero sabía que era temporal. La chica no tenía idea de cuánto tiempo duraría ese poder artificial en el cuerpo de Carl. Solo le quedaba rezar para que el chico lograra derrotar a Thomas en ese lapso. En cuanto el héroe sintió la nueva energía, se dispuso a proteger a sus amigas hasta el final. A los ojos de Carl, Thomas era un verdadero canalla por no cuidar de su única hija. Pero las palabras de Carl solo hicieron reír al jefe de la mafia, quien siempre pensaba únicamente en sí mismo. Para Thomas la bondad y el cuidado no existían, porque para él solo la fuerza sometía a los demás. Así que no le importaba lo que les pasara a las chicas tras su épica batalla. Por esa razón, el héroe se motivó aún más para destrozar a su enemigo. Thomas había emanado un aura poderosa desde el principio, pero ahora era abrumadora. Finalmente el hombre se dispuso a pelear en serio, ya que el cambio de Carl lo puso en alerta. Él fue el primero en lanzar unos golpes de prueba, los cuales superaban a todos los anteriores en velocidad. Pero esta vez todo fue distinto, ya que las pastillas mejoraron no solo la fuerza del héroe, sino también sus reflejos. El chico dejó que el hombre se acercara a propósito para encontrar el momento justo para contraatacar. Thomas golpeaba con intenciones de matar a su oponente, sin detenerse ante nada. Pero pronto la balanza se inclinó hacia el lado de Carl, quien había esperado pacientemente todo este tiempo. Aunque los ataques del joven no eran tan devastadores, confundieron rápido al enemigo. Carl aumentó notablemente su tenacidad porque no podía permitirse perder frente a las chicas. Así que ahora Thomas tenía que esquivar impactos que bien podían costarle la vida. El hombre no podía creer que unas simples pastillas cambiaran tanto al estudiante. Todavía se creía el más fuerte ya que, exceptuando a Ender, jamás había perdido contra nadie. Ese orgullo le impedía a Thomas retroceder, incluso ante un peligro inminente. Desde hacía un rato, Thomas preparaba una técnica secreta capaz de desgarrar los músculos, pero no tomó en cuenta que los músculos del héroe eran prácticamente de piedra debido a su intenso entrenamiento. Así que al chico no le importaron los intentos de Thomas por lastimarlo. Como resultado, fue el propio hombre quien terminó herido en el ataque dirigido a Carl. Las pastillas dieron tan buenos resultados que el chico demostró rápido todo su potencial. Nadie esperaba que por primera vez en muchos años Thomas fuera derrotado por un estudiante. Este hecho le dio un golpe fatal al orgullo de Thomas, que se creía invencible. Reconoció el enorme potencial de Carl, pero no pensó que fuera capaz de ganarle en ese instante. Al final, todas sus ilusiones basadas en su fuerza se estrellaron contra la cruda realidad. Los estudiantes de ahora se desarrollaban mucho más rápido que los adultos de su edad. Y la prueba de ello fue la asombrosa victoria de Carl, incluso con ayuda de las pastillas. El héroe aún sentía una gran oleada de energía en su interior, por lo que estaba listo para seguir peleando. Pero su oponente ya no se movía ya que el cansancio finalmente le pasó factura. Fiona fue la más sorprendida por la victoria de Carl, aunque en el fondo la esperaba. Al final, el chico superó todas sus expectativas al salir prácticamente ileso de la batalla. Sally estaba muy triste porque su padre había lastimado a su nuevo conocido. La chica no dudaba de que Carl solo intentaba parecer fuerte y calmado. Sally se sentía responsable por lo de Thomas, ya que él había venido hasta aquí solo por culpa de ella. Tal como las chicas preveían, a Carl pronto le costó mantenerse en pie al pasar el efecto de las pastillas. Un cansancio extremo cayó sobre el joven, pero por lo demás se encontraba bien. Como todo terminó de la mejor manera, Sally tuvo que huir antes de que los guardias la atraparan. La chica decidió hacer lo imposible para que nadie se enterara de este enfrentamiento. Unos días después terminaron las vacaciones y Carl regresó a la universidad con cierta inquietud. Sin embargo, no escuchó ni un solo rumor sobre la pelea de un verdadero jefe de la mafia. Todo esto le quitaba la paz a Carl, ya que su intuición le seguía advirtiendo del peligro. De repente, el profesor anunció que una nueva estudiante de intercambio se uniría al grupo. Carl se dio cuenta de inmediato de que eso era exactamente lo que su cuerpo le presentía. Resultó que Sally no se había ido, sino que decidió quedarse a estudiar en el país. Lo que más temía el héroe era que la chica se comportara de forma tan extraña como el día en que se conocieron, y sus temores se confirmaron pronto, cuando Sally le declaró su amor sin rodeos.
Pero todo este tiempo Carl intentaba desesperadamente pasar desapercibido entre los demás. Sin embargo, no lo dejaban. Una vez más, el héroe fue sacado de las sombras, lo que hizo que se sintiera sumamente incómodo. Toda esa tensión debía ser para Wally, pero en algún punto las cosas salieron mal. Y ahora Sally planeaba luchar por el corazón del hombre que la salvó hace poco. La belleza de Sally atrajo rápido la atención de todos los estudiantes. Cuanto más hablaba la chica de su amor por Carl, más ganas le daban al héroe de salir corriendo. Sally no tuvo reparos en admitir sus sentimientos con total honestidad, ya que lo tenía muy claro. Por si el joven no tuviera suficientes problemas con los demás personajes, ahora tenía a Sally encima. Rika reaccionó de forma muy drástica ante el posible romance de su amigo, sobre todo porque él no le había dicho nada. Todo lo que Carl le decía ahora a su amiga sonaba a excusas tontas y baratas. El propio héroe sabía lo patético que se veía tratando de justificarse. Hasta el momento no lograba entender por qué Sally nunca se fijó en Wally. Él intentaba no alterar la historia, pero sus acciones cambiaban el futuro constantemente. Por eso Carl terminó en una situación donde vivía rodeado de chicas hermosas. Esta vez Tori también se unió al grupo, olvidando para siempre lo que sentía por Wally. Ahora Tori se fijaba en Carl, quien le parecía mucho más fuerte y atractivo que los demás. Sally no bromeaba cuando decía que planeaba estar siempre al lado de Carl. En cuanto vio que Tori se acercaba, la chica se metió de lleno en la discusión. Pero Tori también era la hija de un capo mafioso, así que no estaba acostumbrada a ceder ante nadie. Antes de que el héroe pudiera parpadear, ambas chicas empezaron a tironear de él. Tori no quería dejarle su amigo a una extraña, por más hermosa que fuera. Desesperada, a Tori se le ocurrió decir que Carl había estado saliendo con la inteligente y dulce Rika todo este tiempo. Pero eso estaba tan lejos de la realidad que encendió de nuevo el conflicto entre ellas. Carl no se explicaba cómo la historia lo había llevado a semejante desastre. Ahora todas las chicas que conocía se disputaban el derecho de estar a su lado. Sally se mostraba especialmente intensa porque no veía ningún impedimento para estar con Carl. En cuanto supo que el chico no tenía novia, decidió que ella ocuparía ese lugar. Los gritos continuaron hasta que la jefa de otro grupo se acercó a Carl. La chica necesitaba apuntes con urgencia y sabía perfectamente a quién pedirle buen material. Para todos los amigos de Carl fue una sorpresa que una estudiante tan brillante le pidiera ayuda. Siempre pensaron que ella era la mejor y que no necesitaba apuntes de nadie más. Ni siquiera Rika sabía que su amigo en realidad sacaba las calificaciones más altas. Tori era de una facultad distinta, así que no le importaban las posiciones académicas. Solo entonces el héroe les confesó a sus amigos que era el mejor de la clase. Dada la apariencia imponente de Carl, hasta a sus seres más cercanos les costaba creerlo. Solo Sam Myers sabía la verdad desde el principio, y recurría a él de vez en cuando para estudiar. El chico siempre admiró la inteligencia de Carl, que le alcanzaba para sacar notas excelentes. El héroe jamás había recibido tantos halagos juntos, ni siquiera en su vida pasada. Las chicas coincidieron de inmediato en que su amigo era el mejor del mundo. Por el exceso de atención, Carl ya no podía quedarse en el aula, donde no lo dejaban tranquilo. Él soñaba con días de paz y silencio para pasarlos a solas, pero con la llegada de Sally todo empeoró. Así que el joven necesitaba un respiro. Esperaba que pronto los demás estudiantes se olvidaran de él como antes. Pero incluso en el almuerzo las chicas lo seguían persiguiendo. Carl finalmente comprendió que no podía escapar de esa molesta popularidad. Fuera a donde fuera, Tori, Rika y Sally no lo dejaban en paz ni un segundo. Aunque cualquier otro estudiante estaría encantado con esa atención, Carl solo se sentía cada vez más exhausto. No entendía por qué los demás le tenían envidia, pues tanta compañía resultaba agotadora. Todo este tiempo el héroe intentó armar un plan para que lo dejaran tranquilo. Una pregunta repentina sobre los exámenes les arruinó el ánimo a las chicas de inmediato. En ese grupo solo Carl tenía excelentes notas, mientras que las demás apenas estudiaban. Ahora Rika se arrepentía de haberse ido a dormir en lugar de repasar los libros. El joven vio allí su oportunidad perfecta. Si las chicas se juntaban a estudiar el fin de semana, Carl podría descansar en paz dedicándose a lo suyo. Al final todo salió tal como el héroe lo había planeado desde el principio. El chico estaba encantado de tener tanto tiempo libre para hacer lo que quería. Carl se sintió feliz después de mucho tiempo, ya que normalmente lo interrumpían a cada rato. Así que se puso a estudiar de inmediato, despejando su mente de cualquier preocupación. Pero no pudo concentrarse por mucho tiempo, ya que pronto lo distrajo una llamada telefónica. En ese momento Carl no se imaginaba que esa llamada le traería una nueva dosis de problemas. La voz de Rika no sonaba alarmante, así que el joven accedió a su petición. Pero en cuanto asomó la cabeza por la ventana, se arrepintió de no haber inventado que estaba enfermo. Resultó que Rika no pensaba dejar en paz a su amigo y se le apareció muy temprano. Así terminaron los breves días libres de Carl, los cuales ni siquiera pudo disfrutar bien. Los hombres que rodeaban a Rika parecían listos para liquidar a cualquiera con la mirada. Algunos tenían toda la pinta de haber salido de prisión y no aceptaban un no por respuesta. Tras la última batalla, Carl no tenía oportunidad contra semejante multitud, así que tuvo que ceder. Pero resultó que todos ellos eran los guardaespaldas de Sally, a quienes la chica les había pedido el favor. Lo que más sorprendió al héroe fue ver que incluso el comandante Brown venía con ellos. Hacía muy poco que el joven se había agarrado a golpes con este hombre, pero ahora habían hecho las paces. El sujeto resultó ser el tío de Sally, aunque ella prefería mantenerlo en secreto. Toda esa gente fue convocada solo para llevar a los amigos a la enorme mansión de Nate. Como nadie escuchaba sus quejas, Carl tuvo que aceptar su destino en silencio.
Él de verdad quería tener un buen entrenamiento y luego comer algo de su comida favorita, pero al final su día comenzó atrapado otra vez en la casa de una de las chicas. Esta vez Nate recibió en persona a los invitados que tanto había esperado en su hogar. El héroe también lo recordaba bien, ya que solía verlo de vez en cuando, pero como esta vez no iban a pelear ni a discutir, en la casa se sentía un ambiente muy tranquilo. De hecho, el líder de la familia no apareció solo para conocer al joven que dominó a la mafia. Nate quería ver a Cal como el futuro esposo de su hija, por lo que buscaba ganárselo. Pronto la atención del hombre se desvió hacia Brown, a quien conocía desde hace años. Por eso a Nate le extrañó ver herido a un hombre tan fuerte. Brown no tuvo reparos en confesar que había sido Cal quien le causó semejantes lesiones. Durante todo ese tiempo, Rika no tenía idea de cuántas batallas campales libraba su imponente amigo. El chico ocultaba con cuidado sus combates, pero estos hombres ventilaron todos sus secretos. El joven temía que lo echaran de la mansión por culpa de esa reputación tan extraña, aunque si de verdad lo corrían, podría regresar a sus amados entrenamientos. Pero Nate no pensaba correr al chico que quería como yerno en un futuro. Hasta que Tori logró calmarlo, el hombre le rogó a Cal que le diera una oportunidad a su hija. Tras unos minutos, los ánimos se calmaron y los amigos se concentraron en lo importante. Se reunieron en la casa de Tori solo para estudiar de cara a los próximos exámenes. Rika fue la primera en pedirle tareas a Cal, que era el más inteligente de todos. Aunque el chico no necesitaba repasar, diseñó una estrategia de estudio para cada una de las chicas. Cal demostró ser un maestro estricto, así que las chicas tuvieron que hacer exámenes de simulacro con él. A pesar de todo, Tori también decidió esforzarse para subir su promedio. Para Tori, Cal ideó un método dinámico, ya que ella memorizaba mejor mediante asociaciones. Como Tori adoptó el papel de alumna, no protestó por nada. Sin embargo, lo más complicado para Carl fue enseñarle a Sally, ya que no dominaba bien el idioma. La chica se había mudado hacía poco, por lo que no comprendía las materias de forma adecuada. Pronto, guiados por Carl, el grupo se puso a estudiar con seriedad, intentando retener la información, pero a las pocas horas estaban tan cansados que se quedaban dormidos sobre los apuntes. En cuanto Carl lo notó, suspendió de inmediato esa tediosa sesión de estudio. Desde un principio Tori le dio la confianza a su amigo de usar la casa como si fuera suya, así que Carl se metió directo a la cocina porque nada mejor que la comida para levantar el ánimo. Le tomó escasamente media hora cocinar un platillo increíble para las chicas. Tras reencarnar, el héroe ayudaba seguido a sus padres en el restaurante familiar, por lo que cocinaba delicioso. Al ver esos platos tan bien presentados, las chicas se olvidaron del cansancio. Carl se sintió feliz al ver que apreciaban sus dotes culinarias. Pero Sally no pensaba dejar en paz al chico, ya que insistía en ser su novia. Ella aprovechaba cualquier momento para estar lo más cerca posible de él. Al final, Carl empezó a ceder poco a poco ante los deseos de Sally, que era sumamente terca. Esto desató los celos de Rika y Tori, quienes también buscaban pasar tiempo con él. Una vez más las chicas comenzaron a pelear por ver quién se sentaba más cerca de Carl. Cada una intentaba llamar su atención esperando que él la eligiera. Hacía poco que Tori se dio cuenta de que Rika no veía a Cal con ojos de amor, así que ahora Tori competía directamente con Sally por ganarse el corazón del chico. En realidad el joven capturó la atención de la confundida Tori casi desde el primer día. Tras su fracaso con Wally, la chica dudó mucho antes de aceptar lo que sentía por su amigo, pero desde ese instante solo pensaba en Carl en vez de concentrarse en los exámenes. Como resultado, cada una obtuvo calificaciones muy distintas en las pruebas finales. Durante todo ese tiempo el héroe guió a sus amigas, logrando que sus promedios subieran bastante. Rika terminó tan agotada de tanto estudiar que exigió que se fueran de vacaciones juntos. De todo el grupo, solo Sam Myers se sabía mal la materia por lo que tuvo que presentar un extraordinario. Pero el chico no se desanimó, pues le causaban gracia los nuevos rumores sobre las andanzas de Carl. Cal no se esperaba que los chismes de su pelea con la mafia llegaran a la universidad, aunque nadie los tomaba en serio, a pesar de ser completamente reales. Solo Sally vio con sus propios ojos cómo Carl derrotó a los guardias y a su padre, pero a ella le convenía guardar silencio para que las demás no se interesaran más en Carl. Como también aprobó los exámenes con éxito, solo soñaba con descansar. Pronto todo el grupo se reunió en un karaoke para festejar el fin del año escolar. Platicaban de las novedades del campus sin preocuparse por el mañana. Todo marchaba a la perfección hasta que un motociclista casi atropella a Rika por accidente. El sujeto ni se molestó en disculparse, a pesar de haber provocado ese tenso momento. La intuición de Rika la hizo revisar su bolso, confirmando que le habían robado la cartera. Esto enfureció bastante a Carl, quien decidió perseguir a esos descarados motociclistas. Antes de que sus amigas dijeran algo, el chico ya corría a toda velocidad tras los delincuentes. Rika llevaba más dinero pero no pudo frenar a su amigo en esa loca persecución. Al final, Carl prometió alcanzarlas en cuanto atrapara al ladrón. Los motociclistas habían elegido a Rika a propósito, ya que era su forma habitual de robar. Se valían de que nadie lograba alcanzarlos a pie para cometer sus fechorías. Pero esta vez se toparon con pared, pues la velocidad del héroe superaba por mucho a cualquier moto. En cuanto los maleantes notaron que los perseguían, aceleraron para escapar. Pero no les sirvió de nada ante el avance de Carl. Jamás en su vida esos tipos se habían topado con alguien tan aterrador y fuerte después de cometer un atraco. El héroe iba con todo, pues Rika había prometido invitar la cuenta de todos. Así que en un parpadeo derribó a uno de los ladrones, dejándolo sin opciones. El tipo quedó tan pavoroso que no le salían las palabras y entregó en silencio el botín que se había robado.
Como a Carl no le interesaba retener a esos delincuentes, los dejó ir en cuanto recuperó la cartera. El héroe se sintió orgulloso, pues sus habilidades en este mundo de cómic eran descomunales. Estaba encantado de devolverle la billetera a Rika para que pudiera pagar la cuenta de todos. Al final, ni se percató de que alguien lo observaba en las sombras. Ya por la noche Carl caminó de regreso a su hogar, tras dejar a todas sus amigas a salvo. El joven ya se imaginaba entrenando en el gimnasio que acababa de armar en su habitación, pero los problemas volvieron a buscarlo cuando el misterioso observador dio la cara. Resultó ser un chico bastante joven que era incluso más alto que el héroe, algo muy poco común. Se llamaba Greg, y estaba desesperado por convertirse en el primer discípulo del gran Carl. El joven estaba dispuesto a suplicar de rodillas las noches que hiciera falta con tal de que Carl lo aceptara. En ese instante el héroe ignoraba que se había vuelto famoso entre las pandillas locales. Por eso este muchacho lo rastreó, deseando volverse tan fuerte y veloz como él. Al héroe le chocaba llamar la atención, y la presencia de este tipo no ayudaba. Así que lo primero que hizo Carl fue mover al extraño de la avenida principal para evitar las miradas curiosas. En el camino se enteró de que Greg solía colaborar con la banda de los motociclistas. Pero en cuanto Greg presenció la fuerza de Carl, decidió salirse de la pandilla. Carl jamás imaginó que sus acciones cotidianas alterarían tanto el rumbo de la historia. Por culpa de otro pleito callejero, se había ganado un seguidor, a pesar de que buscaba la soledad. Greg era muy aferrado, capaz de perseguir a Carl de por vida. De niño creció muy rápido pero no sabía defenderse, por lo que sus compañeros se burlaban siempre de él. Por ello, en su adolescencia aprendió a pelear y cambió su aspecto por completo. Eventualmente se unió a una pandilla donde se ganó el liderazgo en poco tiempo, convirtiéndose en el jefe principal. Sin embargo, todo ese poder no le traía felicidad alguna. El chico se dio cuenta de que se había transformado en un simple abusivo que intimidaba a los indefensos. Al ver la seguridad con la que actuaba Carl, Greg descubrió un nuevo propósito. Él siempre quiso tener el valor de proteger a quienes de verdad lo necesitaban. Por esa razón Greg le suplicaba a Carl que lo adoptara como alumno para aprender de él. Por supuesto que el héroe no tenía intenciones de entrenar a nadie, pero le costaba ser cruel con la gente, así que Carl ideó una trampa, exigiéndole a Greg que lo siguiera a todos lados por 3 días enteros. Greg aceptó la condición sin dudarlo, dispuesto a lo que fuera. Lo que no sabía era que Carl le había preparado una prueba casi imposible de superar. La rutina diaria de Carl era un infierno para cualquiera que no tuviera una verdadera fuerza de voluntad. Por eso Greg ya estaba atrapado en la red, aunque todavía no se diera cuenta. Ahora el héroe tenía el destino de este chico en sus manos y planeaba hacerle